Pagó solo $8,000 por la casa de playa abandonada de Marilyn Monroe, una mansión en ruinas a la que los lugareños se negaban a entrar después del anochecer. Maya pensó que estaba comprando una casa para reformar, fotografiar y revender. Pero cuando encontró la cámara acorazada oculta tras la pared del dormitorio principal, lo que descubrió en su interior no solo era valioso. Era peligroso, valía $255 millones y estaba protegido por secretos. Gente poderosa había matado para mantenerlo oculto durante más de 60 años. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti, que te dejará boquiabierto. El sol de la mañana apenas atravesaba la niebla sobre Los Ángeles, cuando Maya Rodríguez se despertó con el llanto de su hija de 7 años en la habitación de al lado. No necesitó preguntar por qué. La notificación de desahucio pegada en la puerta de su apartamento la noche anterior había sido imposible de ocultar. La pequeña Sophie lo había visto, leído y entendido de la forma en que los niños entienden cuando su mundo está a punto de desmoronarse. Maya se sentó en la estrecha cama, con la espalda dolorida por el colchón barato que habían comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años. Los muelles se habían roto hacía meses, pero no tenían dinero para comprar uno nuevo. Apenas tenían dinero para nada. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, luchando por contener las lágrimas, y luego se levantó y se dirigió a la habitación de Sophie. Su hija estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, aferrada a un conejo de peluche desgastado por años de amor. Sus ojos oscuros estaban enrojecidos, y su pequeño rostro estaba surcado de lágrimas. El corazón de Maya se partió en dos. Se sentó junto a Sophie y la abrazó, respirando el aroma de su champú de fresa. «Todo va a ir bien, cariño», le susurró Maya, aunque no sabía si era cierto. «¿Dónde vamos a vivir?», preguntó Sophie, con una voz tan débil que apenas se oía. Maya no tenía una respuesta. Todavía no. Había pasado los últimos 6 meses ahogada en deudas, después de que su exmarido desapareciera sin pagar ni un solo dólar de la pensión alimenticia. El negocio de fotografía que había construido desde cero, especializado en fotos inmobiliarias y arquitectónicas, se había agotado cuando el mercado se derrumbó. Los clientes dejaron de llamar, las facturas quedaron sin pagar, las cuentas se acumularon hasta alcanzar una altura insuperable. Había vendido todo lo que valía la pena vender, su equipo fotográfico, pieza por pieza, hasta que solo le quedó una vieja cámara y un objetivo básico. Le habían embargado el coche hacía 2 meses. Había vendido el anillo de su abuela, la única herencia que había recibido, solo para poder pagar la luz. Y aún así, no fue suficiente. La notificación de desahucio les daba 14 días. 14 días para pagar los 3 meses de alquiler atrasados o encontrar otro lugar donde... Maya había llamado a todos sus amigos. La mayoría no respondió. Los que lo hicieron le ofrecieron su simpatía, pero ninguna solución. Los refugios estaban llenos. Su madre vivía al otro lado del país, en una residencia de ancianos, y apenas podía mantenerse. Maya tenía 32 años. Era madre soltera con una hija que se merecía algo mejor y se había quedado sin opciones. Esa tarde, después de dejar a Sophie en el colegio con una sonrisa forzada y la promesa de una pizza para cenar que no podían permitirse, Maya se dirigió a la biblioteca pública. Era el único lugar con internet gratuito y necesitaba buscar cualquier cosa, cualquier oportunidad, cualquier forma de salir del agujero en el que se había metido. Se sentó en una terminal de ordenador en la esquina trasera, rodeada por el olor a humedad de los libros viejos y el silencioso teclear de otras personas desesperadas que buscaban respuestas en el vacío digital. Se desplazó por las ofertas de trabajo para las que no estaba cualificada, los alquileres de apartamentos que no podía permitirse y finalmente, por una mezcla de desesperación y delirio, las subastas inmobiliarias. Fue entonces cuando lo vio. El anuncio estaba escondido en la página 7 de un sitio web de subastas del condado, el tipo de página al que solo llegaban los verdaderamente desesperados. La fotografía era granulada, claramente tomada desde la distancia, y mostraba una mansión de estilo español, situada en un acantilado con vistas al Océano Pacífico. La pintura se estaba descascarillando, las ventanas estaban oscuras y las enredaderas habían cubierto la mitad de la fachada, como si la naturaleza intentara recuperar lo que los humanos habían abandonado. Pero fue la dirección lo que le cortó la respiración a Mir. Malibú, frente al mar. El tipo de propiedad que debería valer millones, incluso en mal estado. La puja inicial era de $5,000. Maya parpadeó, segura de que había leído mal. Hizo clic en el anuncio, con las manos ligeramente temblorosas. La descripción era escasa, casi deliberadamente vaga. Propiedad histórica, en su estado actual. No se permite la inspección del interior antes de la venta. El comprador asume todos los riesgos. Solo efectivo. Venta definitiva, sin inspección interior.
Eso era inusual. Maya había fotografiado cientos de propiedades. Los compradores siempre querían ver el interior antes de comprometerse, especialmente en algo de este tamaño. El hecho de que el condado lo prohibiera levantó señales de alarma tan brillantes que se podían ver desde el espacio. Se desplazó hacia abajo hasta el historial de la propiedad. La mansión se había construido en 1945, fue comprada en 1952 por un fideicomiso privado y había estado vacía desde 1962, más de 60 años abandonada. Los impuestos no se habían pagado durante la última década, hasta que el condado finalmente la embargó. Maya hizo el cálculo mental. 1962. Ese fue el año en que murió Marilyn Monroe. Su pulso se aceleró. Abrió una nueva pestaña y buscó la casa de Marilyn Monroe en Malibú. La mayoría de los resultados mostraban la propiedad equivocada, la que todo el mundo conocía, la que se había vendido y revendido a lo largo de las décadas. Pero, escondido entre los resultados de la búsqueda, encontró un antiguo mensaje en un foro de un entusiasta de la historia de Hollywood. Siempre ha habido rumores, decía el mensaje, de que Marilyn tenía una segunda propiedad en Malibú, un lugar al que podía escapar. Nadie ha demostrado nunca que existiera, pero las personas que vivieron allí a principios de los años 60 juran que la vieron conducir por la costa a altas horas de la noche, siempre sola. Algunos dicen que, tras su muerte, alguien selló la casa y nunca volvió, como si fuera una tumba. Maya se recostó en su silla, con la mente a 1000 por hora. No podía ser, ¿verdad? Volvió a la lista de subastas y la leyó de nuevo, esta vez con más atención. La venta estaba prevista para el viernes a las 10:00 de la mañana, dentro de 3 días. La puja mínima era de $5,000, con incrementos de 500. Maya comprobó su cuenta bancaria en el móvil, $473. Eso era todo lo que le quedaba en el mundo. No era suficiente para salvar su apartamento. Apenas bastaba para alimentar a Sophie durante otras 2 semanas. Desde luego, no era suficiente para pujar por una mansión, ni siquiera una maldita, que nadie quería. Pero entonces se le ocurrió una idea, peligrosa, desesperada y absolutamente descabellada. Si podía comprar la propiedad, cualquier propiedad lo suficientemente barata, podría fotografiarla, ponerla a la venta con una agencia inmobiliaria y revenderla. Incluso una casa en ruinas en Malibú se vendería por cientos de miles, quizá más. Era una apuesta arriesgada, el tipo de apuesta temeraria que podía salvarla o destruirla por completo. Tenía 3 días para conseguir $5,000. Maya pasó las siguientes 72 horas moviéndose como una posesa. Llamó a todos los antiguos clientes que aún le debían dinero y les suplicó que le pagaran inmediatamente. La mayoría dijo que no. 2 dijeron que tal vez. 1. Un promotor inmobiliario que había utilizado sus fotos para un proyecto de apartamentos de lujo, realmente cumplió. Le transfirió $1,100 con 6 meses de retraso, pero que necesitaba desesperadamente. Vendió su ordenador portátil a una tienda de pornografía por $30. Vendió la cuna de Sophie, la que había estado guardando por razones sentimentales, por $200 más. Pidió prestados $500 a su vecina, una amable anciana llamada Patricia, que no le hizo preguntas ni le pidió promesa. Solicitó un préstamo de $2,000 con un tipo de interés tan abusivo que le provocó náuseas al firmar los documentos. El agente de préstamos, un hombre de mirada apagada y traje barato, sonrió mientras contaba el dinero. Sabía que probablemente nunca podría devolverlo. No le importaba. El jueves por la noche, Maya tenía $5,100 en efectivo, metidos en un sobre escondido en el congelador, detrás de una bolsa de guisantes congelados. Le temblaban las manos mientras lo contaba por 5ª vez. Era todo, más que todo. Si perdía ese dinero, no habría recuperación posible. Ella y Sophie se quedarían en la calle a finales de mes. Apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sophie, confiado y asustado, preguntando dónde iban a vivir. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, Maya se levantó y se asomó a la ventana de su pequeño apartamento, contemplando las luces de la ciudad que se fundían con el cielo oscuro. Pensó en sus padres, ambos fallecidos, y se preguntó qué pensarían de la decisión que estaba a punto de tomar. Su padre había sido carpintero, un hombre prudente que medía 2 veces y cortaba una, que nunca asumía riesgos que no podía permitirse. Su madre había sido profesora, práctica y sensata, y le había advertido a Ma sobre la inestabilidad de las carreras creativas. Le habrían dicho que era una locura, que apostarlo todo por una mansión abandonada, que nunca había visto por dentro, era un acto de desesperación y estupidez. Habrían tenido razón, pero Maya se había quedado sin opciones prudentes. La desesperación tenía la capacidad de hacer que lo imposible pareciera lógico. El viernes por la mañana amaneció frío y gris,
con una capa de niebla marina tan espesa que parecía que la ciudad estuviera envuelta en algodón húmedo. Maya se vistió con el único conjunto profesional que le quedaba, una chaqueta negra y unos pantalones que había comprado para las reuniones con clientes cuando aún tenía clientes. Se trenzó el pelo oscuro, se maquilló mínimamente para ocultar el cansancio grabado en su rostro e intentó parecer alguien que encajara en una subasta inmobiliaria del condado. Había pedido a Patricia que cuidara de Sophie, mintiéndole y diciéndole que tenía una entrevista de trabajo. La culpa por ese pequeño engaño le pesaba en el estómago, pero no podía arriesgarse a llevar a su hija a presenciar lo que podría ser el peor error de su vida. La subasta se celebraba en un anodino edificio gubernamental del centro de Los Ángeles, en una sala con luces fluorescentes y un ligero olor a café quemado. Maya llegó 20 minutos antes. Solo había otras 4 personas, dispersas entre las sillas plegables de metal. Ninguna de ellas parecía compradores serios. Uno era un anciano con chándal que parecía estar durmiendo. Otra era una mujer de la edad de Mia, que se desplazaba por su teléfono con la expresión aburrida de alguien que mata el tiempo. Mia se sentó en la última fila, con el sobre de dinero ardiendo en su bolso, como un carbón encendido. Su pierna se movía nerviosamente. Intentó respirar lentamente para calmar el pánico que le subía por el pecho. A las 10 en punto, un funcionario del condado se acercó al frente de la sala con una carpeta y con aspecto de preferir estar en cualquier otro sitio. Tenía unos 50 años, era calvo y tenía la postura encorvada de un hombre agotado por la burocracia. «Buenos días», dijo sin entusiasmo. «Hoy tenemos 3 propiedades en subasta. Se aplican las normas habituales. Solo se aceptará efectivo o cheques certificados. Todas las ventas son definitivas. No se admiten devoluciones ni excepciones. La primera propiedad es un terreno comercial en Palmdale». Maya dejó de prestar atención. No le importaba Palmdale. Toda su atención se centraba en la mansión de Malibú, que figuraba como la tercera y última propiedad. Observó cómo el terreno de Palmdale se vendía por $18,000 a un hombre trajeado que parecía saber exactamente lo que hacía. La segunda propiedad, un dúplex en Van Nuys, se vendió por $42,000. A continuación, el funcionario miró su bloc de notas y dijo: «Última propiedad, 1733, Pacific Coast Highway, Malibú, residencia de estilo español, aproximadamente 557 metros cuadrados, frente al mar, en su estado actual. No se permite el acceso al interior antes de la venta. La propiedad lleva más de 6 décadas desocupada. El comprador asume toda la responsabilidad por el estado, el cumplimiento de la normativa y cualquier gravamen o reclamación existente». Hizo una pausa y miró a la sala. La puja inicial es de $5,000. Silencio. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. Esperó a que alguien más pujara, a que la sala estallara de interés, a que se activara la trampa, pero nadie se movió. El anciano del chándal estaba definitivamente dormido, roncando suavemente. La mujer que hablaba por teléfono ni siquiera levantó la vista. «$5,000», repitió el funcionario. «¿Hay alguien que ofrezca $5,000?» Maya tenía la boca seca. Levantó la mano, apenas por encima del hombro, como si intentara mantener el gesto en secreto, incluso para sí misma. $5,000 para la mujer de atrás. «¿Tengo 5,500?» Más silencio. El pulso de Maya retumbaba en sus oídos. No podía ser real. Una mansión en Malibú y nadie la quería. «A la 1 por $5,000», dijo el funcionario, con un tono casi decepcionado. «A las 2, $8,000». Una voz llamó desde la puerta. Maya giró la cabeza rápidamente. Un hombre estaba de pie en la entrada. Un hombre de unos 40 y tantos años con un traje caro, con esa confianza informal que da el dinero heredado. Entró en la sala lentamente, con deliberación, con sus zapatos resonando en el suelo de linóleo. «Tenemos 8,000», dijo el funcionario, animándose ligeramente. «¿Alguien ofrece 8,500?» El cerebro de Maya le gritaba que se detuviera, que se lo dejara a él, que se marchara con sus $5,000 y buscara un camino más seguro. Pero su boca se abrió y se oyó decir: «8,500». El hombre del traje se volvió para mirar. Sus ojos eran fríos, evaluadores, la mirada de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Sonrió ligeramente, como si acabara de ver una hormiga en un picnic. «10,000», dijo, sin siquiera levantar la voz. El funcionario miró a Maya. «¿Alguien ofrece 10,500?» Ella solo tenía $5,100. No podía subir más. Apretó con fuerza la correa de su bolso. Se había acabado. Juego terminado. Lo había intentado y había fracasado. Y quizá fuera lo mejor. Quizás el universo la estaba salvando de su propia estupidez. Pero entonces miró al hombre del traje, a su sonrisa de satisfacción, a la forma en que había entrado tarde, como si ya fuera todo suyo, y algo obstinado y feroz se le subió al pecho. No tenía ninguna razón lógica para seguir pujando.
pero la lógica la había abandonado 3 días antes, cuando había empeñado su ordenador portátil y había pedido un préstamo que la perseguiría durante años. 1000, dijo Maya, con una voz más firme de lo que se sentía. La sonrisa del hombre del traje se desvaneció. Ahora la miraba con más atención, reevaluándola. 15,000, dijo con tono seco. A Maya se le hizo un nudo en el estómago. No podía igualarlo. Abrió la boca para admitir su derrota, para rendirse, para aceptar la derrota. Pero antes de que pudiera hablar, sonó el teléfono del funcionario. Él miró la pantalla, frunció el ceño y respondió. Sí, ahora, pero estamos en medio de... Sí, lo entiendo. Colgó y miró al hombre del traje. Señor Blackwood, necesito hablar con usted fuera inmediatamente. El hombre apretó la mandíbula. Estamos en medio de una subasta, señor, dijo el funcionario, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Blackwood lanzó a Mia una mirada que podría haber descascarillado la pintura, y luego siguió al funcionario fuera de la sala. Sus voces se oían débilmente desde el pasillo, tensas y acaloradas, aunque Mia no podía distinguir las palabras. Se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber qué estaba pasando. Las demás personas de la sala parecían igualmente confundidas. La mujer que hablaba por teléfono finalmente levantó la vista, ligeramente interesada. Pasaron 5 minutos, luego 10. Finalmente, el funcionario regresó solo. Parecía nervioso, con el rostro ligeramente enrojecido. Vamos a reanudar la subasta, anunció. La puja actual es de 11,000 para la mujer del fondo. El señor Blackwood se ha retirado de la subasta. ¿Hay alguna otra oferta? Silencio. Maya no podía respirar. A la 1, 11,000. A las 2, levantó el martillo. Vendido a la mujer del fondo por $11,000. El martillo cayó con un golpe seco, que sonó como el punto final de una frase que ella no sabía que estaba escribiendo. Maya se quedó paralizada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué se había retirado Blackwood? ¿Por qué se había retirado? Nada de eso tenía sentido. Pero el funcionario ya se dirigía hacia ella con los papeles, y ella se dio cuenta, con una mezcla de terror y euforia, de que acababa de comprar la mansión abandonada de Marilyn Monroe por $11,000, dinero que no tenía. Le temblaban las manos mientras aceptaba el portapapeles. El funcionario le explicó el proceso, la transferencia de la titularidad, los plazos, pero sus palabras le llegaban como ruido de fondo. Lo único en lo que podía pensar era que necesitaba $6,000 más en la siguiente hora, o la venta se anularía y perdería su depósito. Salió a la gris mañana, con la mente dando vueltas. Le quedaba una opción, una persona a la que había jurado nunca pedirle ayuda. El hermano de su exmarido, Marcus, que siempre había sido amable con ella, incluso después del divorcio. Él tenía dinero, no mucho pero algo, suficiente. Maya sacó su teléfono con dedos temblorosos y marcó. Él respondió al tercer tono. Marcus, soy Maya. Necesito ayuda. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero estoy desesperada. Necesito $6,000 en efectivo en menos de una hora. Te lo devolveré. Te juro que te lo devolveré con intereses. Es que lo necesito, por favor. Hubo una larga pausa. Entonces Marcus dijo, ¿dónde estás? 1 hora y 40 minutos más tarde, Maya estaba en la oficina del secretario del condado, con en sus manos la escritura de una propiedad que nunca había visto por dentro, comprada con dinero prestado y fe ciega. Marcus había accedido sin hacer preguntas, aunque su expresión dejaba claro que pensaba que ella había perdido la cabeza. Quizás era así. El funcionario le entregó 2 llaves en un llavero deslustrado. La casa ha estado precintada desde que el condado tomó posesión de ella. Los servicios públicos están desconectados. No nos hacemos responsables del estado en que se encuentre. Es suya, tal y como está. ¿Puede decirme algo sobre por qué ha estado vacía tanto tiempo?, preguntó Maya. ¿O por qué alguien la precintaría? Los funcionarios se encogieron de hombros. Eso está por encima de mi nivel salarial. Los registros de la propiedad muestran que era propiedad de algo llamado Sunset Trust, hasta que el fideicomiso se disolvió y los impuestos quedaron sin pagar. Eso es todo lo que sé. Bueno, eso y el hecho de que los lugareños no se acercan a ella. ¿Por qué no? La miró como si le hubiera preguntado por qué la gente evita los callejones oscuros. Porque está maldita, señorita Rodríguez. Al menos eso es lo que dicen en Malibú. La casa lleva más de 60 años a oscuras. La gente oye cosas, ve cosas. Probablemente solo sean vagabundos o niños haciendo travesura, pero aún así, se ha ganado una reputación junto con esa propiedad. Maya tenía la garganta seca. ¿Qué tipo de cosas ve la gente? Luces en las ventanas. Alguien caminando por la playa. Una mujer rubia vestida de blanco, siempre al atardecer. Le entregó la carpeta con los documentos. Como le dije, probablemente no sea nada, pero yo traería a un amigo si fuera usted. El lugar lleva mucho tiempo solo. Maya salió del edificio en unos días,
con las llaves pesadas en el bolsillo y la escritura ardiendo en su bolso. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Había comprado una mansión que no podía permitirse con dinero que no tenía, basándose únicamente en la desesperación y en la descabellada esperanza de que el universo no dejara que su hija durmiera en la calle. Ahora venía la parte difícil. Tenía que entrar. Lo que sucederá a continuación convertirá esta apuesta desesperada en el descubrimiento de su vida. Revelará secretos que los más poderosos de Hollywood intentaron enterrar y demostrará que, a veces, los mayores riesgos conducen a las recompensas más imposibles. Manténgase atento para ver qué sucede a continuación. Si le gusta la historia, por favor dele a me gusta, compártala y suscríbase para ver más. Maya recogió a Sophie de la casa de Patricia justo antes de la cena. Su hija corrió hacia ella, con la mochila rebotando y los ojos brillantes con preguntas sobre la entrevista de trabajo que no existía. Maya la abrazó con fuerza, respirando el aroma de su pequeña, y mintió con una sonrisa. Ha ido bien, cariño. Muy bien. Puede que estemos bien. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Maya se sentó a la mesa de la cocina, con la escritura extendida ante ella, y buscó en Google todo lo que pudo encontrar sobre la propiedad. La mayoría de las búsquedas no dieron ningún resultado útil, solo la misma información genérica que ya tenía. Pero en un foro de entusiastas de lo paranormal, encontró un hilo de 2008, titulado «Alguien ha estado dentro de la casa de la muerte de Monroe». Se le heló la sangre. La casa de la muerte de Monroe. Así es como la llamaba la gente. Hizo clic en el hilo. La mayoría de los mensajes eran especulaciones e historias de segunda mano, pero uno le llamó la atención. Un usuario llamado California Ghost había escrito: «Mi abuelo era policía en Malibú en los años 60. Me contó que, después de la muerte de Marilyn, algunas personas de Hollywood vinieron a esta casa, que nadie sabía que era de su propiedad, y la sellaron herméticamente. Taparon las ventanas con tablas, encadenaron las puertas y contrataron seguridad. Dijo que estaban protegiendo algo que había dentro, algo que no podía salir. Saquen sus propias conclusiones». Maya cerró su portátil con el estómago revuelto. ¿Qué había comprado? A la mañana siguiente era sábado. Maya llamó a Patricia y le preguntó si Sophie podía pasar el día con ella, ofreciéndole pagarle. Patricia rechazó el dinero y aceptó inmediatamente. Bendita sea. Maya besó a su hija para despedirse, le prometió que volvería antes de la cena y condujo el coche prestado por Marcus hacia el norte, en dirección a Malibú. La autopista de la costa del Pacífico serpenteaba por los acantilados como una cinta de asfalto, conectando el mundo ordinario con algo completamente diferente. Maya había fotografiado propiedades en Malibú antes, cuando tenía una carrera, pero nunca había estado en este tramo de costa. Las casas aquí eran menos numerosas, más grandes, más antiguas, alejadas de la carretera, detrás de muros y verjas, y con décadas de privacidad. Cuando su GPS anunció que había llegado, Maya casi se pasó de largo. La entrada estaba tan cubierta de vegetación que apenas se veía. Solo un hueco en el seto de adelfas donde colgaban puertas de hierro oxidadas con bisagras rotas. Un cartel descolorido de «Prohibido el paso» colgaba de una cadena. Maya salió de la autopista y se adentró en un camino de grava que no había visto un coche en décadas. Las malas hierbas crecían entre las rocas, rozando los bajos del coche. El camino subía en curva por la colina y de repente se abría a un claro. La mansión se alzaba ante ella como algo salido de un sueño o una pesadilla, dependiendo de la arquitectura colonial española, estuco blanco envejecido y grisáceo por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, techo de tejas rojas con piezas faltantes como dientes rotos. Las enredaderas cubrían la mitad de la fachada, trepando por las ventanas rotas, reclamando la estructura. La puerta principal era enorme, de madera oscura con herrajes de hierro sellados, con un candado y una cadena. Maya apagó el motor. El silencio se apoderó del lugar, solo roto por el lejano romper de las olas y el graznido de las gaviotas. Se quedó sentada un momento, mirando la casa, con las manos agarradas al volante. Todos sus instintos le decían que diera media vuelta, que pusiera el coche en marcha atrás y huyera de vuelta a la seguridad del mundo normal. Aquel lugar le parecía extraño, abandonado de una forma que iba más allá del vacío. Parecía en duelo, pero había gastado $11,000 que no tenía. No había vuelta atrás. Maya salió del coche, con la grava crujiendo bajo sus pies. Iba vestida de forma práctica, con vaqueros, botas, una camisa de franela y el pelo recogido. Llevaba su cámara, su teléfono, una linterna y las 2 llaves que le había dado el condado. El aire olía a sal y eucalipto, y a algo más tenue y triste, como un perfume viejo. Maya se acercó a la puerta principal, con el ruido de sus botas resonando en el camino de losas. El candado era nuevo,
proporcionado por el condado. Usó la primera llave para abrirlo y la cadena tintineó al caer. La puerta era la original, con la madera hinchada por décadas de humedad costera. Tuvo que empujar con todo su peso para abrirla, y las bisagras chirriaron en señal de protesta. Entonces se encontró en el umbral, mirando hacia la oscuridad. Maya encendió su linterna. El haz de luz atravesó las sombras, iluminando un gran vestíbulo congelado en el tiempo. El suelo de mármol a cuadros blancos y negros estaba cubierto de polvo y hojas que habían entrado por las ventanas rotas. Una lámpara de araña colgaba del techo, con los cristales apagados por la suciedad. Una escalera curva se elevaba hacia la oscuridad, pero lo que le cortó la respiración a Maya fueron los muebles. Todavía estaban allí. Todos ellos, cubiertos con sábanas blancas como fantasmas esperando a que alguien volviera a casa. Entró, con sus pasos resonando. El aire estaba viciado, cargado de polvo, y con el silencio particular de un lugar que había guardado secretos durante demasiado tiempo. El haz de luz de su linterna recorrió las paredes, revelando un papel pintado descolorido, que en su día fue elegante y ahora se estaba desprendiendo. Fotografías en marcos, rostros demasiado oscurecidos por la suciedad como para distinguirlos. Maya se adentró en la casa, con el pulso retumbando en sus oídos. La sala de estar se abría a su izquierda, con los muebles cubiertos y una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para meterse dentro. A su derecha, un comedor con una mesa puesta para fantasmas, cubierta por décadas de polvo. Subió las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso. La segunda planta tenía 5 dormitorios, todos congelados en 1962. Las camas estaban hechas con sábanas que se habían vuelto grises, los armarios llenos de polillas habían reducido la ropa a encajes, un cuarto de baño con azulejos rosas y una bañera con patas que probablemente había sido hermosa en su día. El dormitorio principal estaba al final del pasillo. Maya empujó la puerta y se detuvo. Esta habitación era diferente. Había menos polvo, como si el aire aquí no se moviera de la misma manera. Los muebles eran elegantes, caros para su época. Un tocador con espejo, cuyo cristal seguía intacto de alguna manera, una cama con dosel y pesadas cortinas, puertas francesas que daban a un balcón, con vistas al océano. Maya se acercó al tocador, y su linterna reveló décadas de abandono, frascos de perfume endurecidos y evaporados, joyeros, cepillos con mechones de pelo rubio aún enredados en las cerdas. Ahora le temblaban las manos. Abrió uno de los joyeros. En su interior, sobre un terciopelo podrido, había una delicada pulsera con dijes. Maya la levantó con cuidado, con el corazón latiéndole con fuerza. Uno de los dijes era una pequeña máscara de oro, con las clásicas caras de la comedia y la tragedia. Conocía esa pulsera. La había visto en fotografías. Marilyn Monroe la había llevado. Maya dejó la pulsera con cuidado, temiendo desmayarse. Era real. Esa había sido la casa de Marilyn, su casa secreta, la que nadie conocía, y Maya era su dueña. Se obligó a respirar, a pensar con claridad. Esto lo cambiaba todo. La propiedad no solo era valiosa, era históricamente significativa. Podía vender esta información a un museo, a un archivo de Hollywood, a cualquier persona que pagara cantidades extraordinarias por acceder a la vida oculta de Marilyn Monroe. Pero primero, necesitaba documentarlo todo. Maya levantó su cámara y comenzó a fotografiar la habitación, capturando cada detalle. El tocador, las joyas, la ropa del armario, la vista desde el balcón. Trabajó de forma metódica y profesional, tratando de ignorar la sensación de que estaba invadiendo algo sagrado. Entonces notó algo extraño. El armario era grande, tipo vestidor, y en la parte trasera, la pared parecía diferente a las demás. El yeso era más nuevo, más liso, pintado de un tono de blanco ligeramente diferente. Maya se acercó y pasó la mano por la superficie. Notó que estaba hueco. Golpeó la pared, definitivamente hueca. Su corazón comenzó a latir con fuerza de nuevo. Examinó los bordes de la pared, buscando juntas cualquier indicio de una puerta. Allí, en la esquina, casi invisible, había un pequeño hueco. Maya presionó contra la pared. No pasó nada. Empujó con más fuerza, pasando las manos por la junta, buscando un pestillo o un botón. Entonces sus dedos lo encontraron. Una pequeña hendidura a la altura del hombro. Presionó. Algo hizo clic en el interior de la pared. El panel se desplazó unos centímetros hacia adentro y luego se abrió con unas bisagras ocultas, revelando la oscuridad que había más allá. A Maya se le secó la boca. Apuntó con la linterna hacia la abertura. Unos escalones de piedra conducían a un espacio oculto debajo de la casa. Una cámara acorazada. Marilyn Monroe había construido una cámara acorazada secreta. Y 60 años después de su muerte, Maya fue la primera persona en encontrarla. Maya se detuvo en el umbral del pasadizo oculto,
con el haz de luz de su linterna engullido por la oscuridad. Toda la parte racional de su cerebro le gritaba que llamara a alguien, que no bajara sola a una cámara acorazada sellada bajo una mansión abandonada. Pero la racionalidad había abandonado su vida en el momento en que lo había apostado todo en una subasta. Dio el primer paso hacia abajo. La piedra estaba fría bajo sus botas, desgastada por los pasos de otra época. Las paredes a ambos lados eran de roca tosca, el tipo de construcción que hablaba de mucho dinero y mucho secreto. Alguien había construido esta bóveda para que durara, para esconder, para proteger. Las escaleras descendían en espiral, tal vez 20 peldaños en total, antes de abrirse a una cámara. La linterna de Maya barrió el espacio, y lo que vio le hizo flaquear las piernas. Se agarró a la pared para apoyarse, temiendo desmayarse. La cámara acorazada tenía unos 9 metros cuadrados y estaba excavada directamente en la roca bajo la mansión. Pero no fue la construcción lo que le robó el aliento, fue lo que la llenaba. Había estanterías alineadas en todas las paredes, desde el suelo hasta el techo, con prendas envueltas en fundas protectoras. En el centro de la sala había vitrinas de cristal, con la superficie empañada por décadas de polvo, pero aún intactas. Una pared estaba cubierta de archivadores. En las esquinas había cajas de madera apiladas y, a lo largo de la pared del fondo, montadas en estanterías industriales, había docenas de latas de película, de las antiguas de metal, cada una etiquetada con una cuidadosa caligrafía. Maya avanzó con las piernas temblorosas, y su linterna revelaba más con cada paso. Se acercó a la vitrina más cercana y limpió el polvo con la manga. Dentro, colgado en un maniquí, había un vestido. No era un vestido cualquiera. El vestido blanco, plisado, icónico. El vestido de la tentación vive arriba, el que se había hinchado sobre el metro en la imagen más famosa de la historia de Hollywood. «Dios mío», susurró Maya, con la voz quebrada. «Dios mío». Pasó a la siguiente vitrina. Dentro había un vestido rosa, con pedrería y brillante, incluso bajo décadas de polvo. Lo reconoció de los caballeros las prefieren rubias. La siguiente vitrina contenía un vestido de cóctel negro, elegante y sencillo. Otra contenía un vestido color nude cubierto de cristales, el que Marilyn había llevado para cantar el «Cumpleaños feliz» al presidente Kennedy. A Maya le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la linterna. Estaba contemplando millones de dólares en trajes icónicos, cada uno de ellos una pieza de la historia de Hollywood, todos escondidos en una cámara secreta, donde nadie los había encontrado durante más de 60 años. Pero los trajes eran solo el principio. Maya se acercó a los archivadores con el corazón, latiéndole con fuerza. Abrió el primer cajón con cuidado, temiendo que todo se desmoronara al tocarlo. Dentro había carpetas, docenas de ellas, cada una etiquetada con una letra clara: correspondencia personal, registros financieros, contratos, fotografías, privado. Sacó la carpeta de fotografías con manos temblorosas y la abrió. La primera imagen la dejó sin aliento. Marilyn Monroe, joven y radiante, riendo en una hoguera en la playa con gente que Maya no reconocía. Sin maquillaje, solo pura alegría. La siguiente foto mostraba a Marilyn leyendo un libro en un jardín, completamente absorta, ajena a la cámara. No eran fotos publicitarias, eran momentos reales, momentos privados. La persona detrás del icono. Maya volvió a colocar cuidadosamente la carpeta y se dirigió a los botes de película. Cada uno estaba etiquetado con un título y una fecha. Algunos los reconoció: metraje inacabado de Something's Got to Give, la última película de Marilyn. Pero otros no tenían sentido. Prueba de pantalla, producción desconocida, 1962. Grabación personal, 4 de agosto de 1962. Ese fue el día antes de que Marilyn muriera. El pulso de Maya retumbaba en sus oídos. Alargó la mano hacia ese bote, pero se detuvo. No podía verlo aquí, sola en la oscuridad. Fuera lo que había en esa película, merecía algo más que una mujer asustada con una linterna. Centró su atención en los percheros de ropa. Con cuidado, abrió la cremallera de una de las bolsas de ropa. Dentro había un sencillo vestido de día, de color azul pálido, del tipo que alguien llevaría para hacer recados o quedar con amigos para comer. Aún desprendía un ligero aroma a perfume Chanel número 5, la fragancia característica de Marilyn. La siguiente bolsa contenía un vestido de noche. Luego, unos pantalones informales y un conjunto de jersey. Docenas de prendas, un armario completo conservado como si alguien tuviera intención de volver a por ella, como si alguien se hubiera estado preparando para desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Maya sintió un nudo en la garganta. Pensó en las fechas. La cámara acorazada se había sellado a finales de 1962, justo después de la muerte de Marilyn. Alguien había cogido todo lo importante, todo lo valioso, todo lo privado, y lo había escondido. ¿Pero quién y por qué?
Pasó a otra estantería, en la que había cajas. Abrió la primera con cuidado. Dentro había guiones, docenas de ellos, con notas escritas a mano por Marilyn. Uno era para una película llamada The Billionaire, fechada en 1962, un proyecto del que Mayer nunca había oído hablar. Marilyn había escrito extensamente en los márgenes, notas sobre los personajes, preguntas, ideas para diferentes lecturas de los diálogos. La siguiente caja contenía diarios, libros encuadernados en cuero llenos de la letra de Marilyn, página tras página de pensamiento, miedos, sueños y observaciones. A Maya le temblaban las manos al sacar uno. La entrada en la parte superior de la página estaba fechada el 27 de julio de 1962. Estoy tan cansada de ser Marilyn Monroe, comenzaba la entrada. Ella no es real, nunca lo fue. Yo la creé y ahora ella ha creado una prisión de la que no puedo escapar. El estudio quiere una cosa, la prensa quiere otra, y lo que yo quiero no le importa a nadie. Pienso cada vez más en la casa de Malibú. Quizás podría desaparecer allí, convertirme en otra persona, en alguien real. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. Cerró el diario con cuidado, incapaz de seguir leyendo. El peso de lo que había descubierto era abrumador. No se trataba solo de recuerdos. Era toda la vida secreta de una mujer, su plan de fuga, su intento desesperado por encontrarse a sí misma bajo el ícono. Pasó la siguiente hora fotografiando metódicamente todo, documentando el contenido de la cámara acorazada con la mirada atenta de alguien que sabía que era importante. Cada traje, cada archivo, cada correspondencia. El flash de su cámara iluminó la cámara subterránea una y otra vez, congelando la historia en archivos digitales. Cuando la batería de su cámara finalmente se agotó, Maya se sentó en el frío suelo de piedra, abrumada, e intentó calcular el valor de lo que había encontrado. Solo el vestido blanco podía subastarse por millones. El vestido de Kennedy, probablemente 10 millones o más. Los diarios privados, las películas inéditas, las fotografías, los contratos que podrían revelar secretos que Hollywood había enterrado, era incalculable. 200 millones, pensó. Quizás más, quizás mucho más. Había venido aquí con la esperanza de vender una propiedad por suficiente dinero como para mantener a su hija fuera de las calles. En cambio, se había topado con el mayor descubrimiento de Hollywood del siglo. Maya subió las escaleras de caracol, con las piernas débiles y la mente dando vueltas. Salió al dormitorio principal, donde el sol de la tarde se colaba ahora por las puertas francesas, pintándolo todo de oro. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de ver, tratando de entender lo que significaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Sophie pregunta ¿cuándo llegarás a casa? ¿Le doy la cena? Maya miró la hora. Casi las 5:00. Había estado en la cámara acorazada durante casi 3 horas. Respondió al mensaje. Voy para allá. Estaré allí en 1 hora. Gracias. Echó un último vistazo al dormitorio, al tocador con el cepillo de Marilyn, a la pulsera que seguía en su caja, a la puerta oculta del armario que seguía abierta. Luego la cerró con cuidado, oyendo cómo la cerradura volvía a encajar en su sitio. Mientras Maya atravesaba la mansión hacia la puerta principal, se fijó en cosas que se le habían escapado en su exploración inicial. Un piano de cola en el salón, partituras aún sobre el atril, una estantería llena de volúmenes, muchos de ellos obras literarias de peso. Dostoyevsky, James Joyce, colecciones de poesía. La prensa siempre había pintado a Marilyn como una cabeza hueca, pero esta biblioteca contaba una historia diferente. En la cocina, encontró una taza de café todavía sobre la encimera, con una mancha de pintalabios en el borde, como si alguien la hubiera dejado allí con la intención de volver a por ella. Al verlo, Maya sintió un dolor en el pecho. Esa casa era una instantánea de una vida interrumpida, una escapada que nunca se produjo, sueños sellados en la oscuridad. Cerró la puerta principal tras de sí y se dirigió al coche, con las llaves pesando en su bolsillo. Mientras conducía por el camino cubierto de maleza hacia la autopista de la costa del Pacífico, miró por el espejo retrovisor. La mansión se alzaba sobre el acantilado, observándola marcharse, guardando sus secretos. La mente de Maya se aceleró durante el viaje de vuelta a Los Ángeles. Necesitaba un plan. No podía simplemente llamar a Sures y decirle, «Oye, he encontrado la cámara secreta de Marilyn Monroe». La gente pensaría que estaba loca, o, peor aún, que era una estafadora. Necesitaba autenticación, expertos, protección legal. Tenía que hacerlo bien, pero primero tenía que contárselo a alguien. El secreto era demasiado grande para guardárselo sola. Esa noche, después de acostar a Sophie con la promesa de que sí, que todo iba a salir bien, Maya se sentó a la mesa de la cocina con su portátil y empezó a investigar. Buscó historiadores de Marilyn Monroe,
archiveros, casas de subastas especializadas en recuerdos de Hollywood. Leyó sobre otros descubrimientos importantes y cómo se habían gestionado. El consenso era claro: actuar con cautela, autenticar todo y esperar dificultades. Encontró el nombre de una experta en Marilyn Monroe, una mujer llamada doctora Elizabeth Chen, que había escrito 3 libros sobre la actriz y era consultora de importantes casas de subastas. Maya redactó un correo electrónico, lo borró, redactó otro y también lo borró. ¿Cómo se explicaba algo así sin parecer una lunática? Finalmente escribió: Doctora Chen, mi nombre es Maya Rodríguez. Recientemente he adquirido una propiedad en Malibú que creo que perteneció a Marilyn Monroe. He encontrado objetos que pueden tener importancia histórica. Me gustaría contratarla para que los autentique. Por favor, llámeme lo antes posible. Es urgente y confidencial. Pulsó enviar antes de poder echarse atrás. Luego cerró el portátil y se presionó los ojos con las manos. Su cuerpo estaba agotado. Apenas había dormido en días, impulsada por la adrenalina y la desesperación, y ahora por una esperanza aterradora. A la mañana siguiente, domingo, Maya se despertó con el sonido de su teléfono. Era un número desconocido y respondió aturdida: Señora Rodríguez, soy Elizabeth Chen. Recibí su correo electrónico. Debo decirle que recibo mensajes como este con frecuencia, y el 99% de ellos resultan no ser nada. Pero algo en su mensaje me intrigó. Dígame lo que ha encontrado. Maya se incorporó, de repente completamente despierta. Doctora Chen, sé que esto suena imposible, pero he encontrado una cámara acorazada oculta debajo de la casa. Contiene trajes, objetos personales, diarios, material fílmico, correspondencia. El vestido blanco de La tentación vive arriba está aquí. El vestido de Feliz cumpleaños, señor presidente. Docenas de otras piezas. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, con cuidado, señora Rodríguez, esos artículos que ha mencionado están contabilizados. El vestido de Subway está en una colección privada. El vestido de Kennedy se subastó hace años. Entonces son réplicas o falsificaciones, dijo Maya, con voz firme. Porque estoy viendo los auténticos. Puedo demostrarlo. Tengo fotografías, en alta resolución, con todos los detalles. Otra pausa. Envíemela. Si lo que dice es cierto, si hay alguna posibilidad, necesito verlas inmediatamente. Maya pasó la siguiente hora subiendo las fotos a un servidor seguro y enviándole el enlace al Dr. Chen. Luego esperó, paseándose por su pequeño apartamento, bebiendo café, tratando de no pensar en todas las formas en que esto podría salir mal. Su teléfono sonó 2 horas más tarde. La voz del Dr. Chen temblaba. Señora Rodríguez, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Hoy vuelo a Los Ángeles. Tenemos que vernos inmediatamente, y debemos tener mucho cuidado con quién se entera de esto. ¿Por qué?, preguntó Maya, aunque una parte de ella ya lo sabía. Porque lo que ha encontrado no solo es valioso, es peligroso. La muerte de Marilyn siempre ha sido controvertida. Si hay pruebas en esas imágenes de archivo, en los diarios de sus últimos días, hay personas que han pasado 60 años asegurándose de que ciertas verdades permanecieran ocultas. No les gustará que las haya encontrado. A Mia le recorrió un escalofrío la espalda. ¿Qué tipo de personas? Las que no dejan cabos sueltos, dijo el Dr. Chen en voz baja. Reúnase conmigo mañana por la mañana. No le cuente esto a nadie más. No publiques nada en las redes sociales. Y señora Rodríguez, tenga cuidado. Maya colgó, con las manos temblorosas. ¿En qué se había metido? A la mañana siguiente, Maya se reunió con la doctora Chen en una cafetería de Santa Mónica. La historiadora tenía unos 60 años. Era elegante y tenía una mirada penetrante. Vestía un traje a medida que denotaba éxito. Pidió café para ambas y eligió una mesa en la esquina trasera, lejos de las ventanas. Enséñeme todo, dijo la doctora Chen sin preámbulo. Maya sacó su ordenador portátil y le mostró las fotografías. Las manos de la doctora Chen temblaban mientras ampliaba las imágenes de los vestidos, las joyas y los diarios. En un momento dado, dio un grito ahogado. «Esto es real», susurró. «Dios mío, todo esto es real. ¿Entiendes lo que has encontrado? Esto reescribe todo lo que creíamos saber sobre su último año». «¿Puedes autentificarlo oficialmente?», preguntó Maya. «Puedo, lo haré. Pero Maya, ¿puedo llamarte Maya? Tienes que entender lo que está a punto de pasar. Una vez que se conozca este descubrimiento, vas a estar bajo un escrutinio increíble. Los coleccionistas te ofrecerán fortunas, los estudios querrán las grabaciones, los museos se pelearán por los objetos, y habrá gente poderosa, que querrá que esto desaparezca. ¿Por qué querría alguien que desapareciera? El Dr. Chen cerró el portátil y la miró directamente. Porque Marilyn Monroe no murió por una sobredosis fortuita. Siempre ha habido pruebas que sugieren que sabía demasiado.
que tenía relaciones con demasiados hombres poderosos, que guardaba registros y grabaciones de conversaciones que podían destruir carreras y reputaciones. Si esas pruebas están en tu caja fuerte, no solo tienes en tus manos la historia de Hollywood, tienes en tus manos dinamita política. Lo que suceda a continuación pondrá a prueba el valor de Mia como nunca antes, traerá amenazas desde las sombras del antiguo poder de Hollywood y la obligará a decidir si proteger la verdad vale la pena, arriesgar todo lo que le queda. Mantente atento para ver qué sucede a continuación. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. Maya se recostó, olvidándose de su café. El bote de película tenía la etiqueta 4 de agosto de 1962. Era el día antes de su muerte. La doctora Chen palideció. ¿Tienes imágenes de ese día? ¿Las has visto? No, me daba miedo. La cámara acorazada no está muy bien iluminada y no sabía cómo manejar la película sin dañarla. Muy inteligente. Necesitaremos equipo especializado. Pero Maya, si esas imágenes muestran lo que creo que muestran, debemos actuar con mucha cautela. Primero, lo aseguramos todo. Luego, lo autentificamos. Después, decidimos cómo proceder. Sacó una tarjeta de visita. Este es mi abogado. Está especializado en descubrimientos de propiedades de gran valor. Llámalo hoy mismo. Necesitas protección legal antes de seguir adelante. Maya cogió la tarjeta con los dedos entumecidos. Hace 3 días, se enfrentaba a un desahucio. Ahora necesitaba un abogado especializado en descubrimientos multimillonarios. El latigazo cervical la mareaba. Hay algo más, dijo el doctor Chen con cautela. El Sunset Trust, la entidad propietaria del inmueble. Anoche investigué un poco. Se creó en 1953, un año después de que Marilyn comprara la casa. Los fideicomisarios eran su administrador y su abogado, ambos fallecidos hace mucho tiempo. Se suponía que el fideicomiso debía mantener la propiedad a perpetuidad, pero se disolvió cuando el último fideicomisario falleció en 2010. El condado la embargó por impuestos atrasados hace 2 años, así que, legalmente es mía. La propiedad y su contenido son más complicados. Técnicamente, formarían parte del patrimonio de Marilyn, que se liquidó hace décadas. Pero si nadie sabía nada de esta cámara acorazada, si nunca formó parte del inventario, entonces se podría argumentar que es propiedad abandonada que venía con la casa. Mi abogado puede aclararlo, pero Maya, tienes que estar preparada para una batalla legal. No puedo permitirme una batalla legal, dijo Maya en voz baja. Apenas puedo pagar el alquiler. La doctora Chen sonrió levemente. Si lo que has encontrado es real, y creo que lo es, no tendrás que volver a preocuparte por el alquiler nunca más. Pero primero tenemos que protegerte a ti. Luego, el descubrimiento, y después podremos hablar del valor. Hablaron durante otra hora, haciendo planes y discutiendo los siguientes pasos. La doctora Chen quería visitar la bóveda ella misma en los 2 días siguientes, llevando equipo especializado para documentar y preservar todo adecuadamente. También quería llevar a un autentificador forense y a un experto en conservación de película. Cuanta más verificación experta tengamos desde el principio, más difícil será para cualquiera disputar el descubrimiento, explicó. Maya aceptó todo, con la cabeza dando vueltas. Cuando finalmente se separaron, la doctora Chen le dio una última advertencia. No vuelvas a ir sola a la casa, y si alguien se te acerca para hablarte de la propiedad, sea quien sea, no le digas lo que has encontrado. Solo di que todavía estás evaluando la estructura. Maya condujo a casa con esas palabras, resonando en su mente. No vayas sola. ¿Por qué? ¿Quién creía a la doctora Chen que podría estar vigilando? Esa noche obtuvo la respuesta. Maya estaba preparando la cena para Sophie. Pasta con salsa envasada, el tipo de comida barata que había aprendido a estirar. Cuando sonó su teléfono, otra vez un número desconocido, respondió. Señorita Rodríguez, una voz masculina suave y culta. Me llamo Richard Blackwood. Creo que me ganó en una subasta el viernes pasado. A Maya se le heló la sangre. Blackwood, el hombre del traje al que habían sacado de la sala de subastas. ¿Cómo ha conseguido mi número? Eso no importa. Lo importante es que estoy dispuesto a ofrecerle una suma muy generosa por la propiedad que ha comprado. El doble de lo que pagó. $25,000 en efectivo hoy mismo. Usted firma la escritura, se marcha, y ambos olvidamos que esta transacción ha tenido lugar. La propiedad no está en venta, dijo Maya, tratando de mantener la voz firme. Señora Rodríguez, creo que no lo entiende. Esa propiedad tiene ciertas, digamos, complicaciones históricas. Sería mucho más sencillo para todos si me la vendiera. Estoy dispuesto a subir hasta $50,000. Hace un mes, eso habría cambiado su vida. Ahora, sabiendo lo que había en esa caja fuerte, era un insulto. Pero más que eso, la llamada en sí era una amenaza.
¿Cómo había conseguido su número? ¿Cómo sabía que estaría en casa? Señor Blackwood, le agradezco la oferta, pero no estoy interesada. Por favor, no vuelva a ponerse en contacto conmigo. Colgó antes de que él pudiera responder, con las manos temblorosas. Sophie levantó la vista de su libro para colorear. ¿Quién era mamá? Nadie, cariño, solo un número equivocado. Pero no era nadie. Y Maya tenía la desagradable sensación de que eso era solo el principio. Al día siguiente, martes, Maya organizó que Sophie se quedara con Patricia otra vez y volvió a Malibú con el doctor Chen y su equipo. Eran 4 en total. El doctor Chen, un especialista en conservación de películas llamado Thomas, una autenticadora forense llamada Sarah y un fotógrafo llamado James, especializado en documentación de archivo. Trabajaron durante todo el día, catalogando metódicamente cada artículo de la cámara acorazada. Thomas manipulaba los botes de película con sumo cuidado, explicando que las imágenes tendrían que digitalizarse en unas instalaciones con clima controlado. Sarah examinaba los trajes bajo una iluminación especial, comparando los patrones de costura, la composición de los tejidos y los patrones de desgaste con prendas auténticas de Marilyn Monroe. Todo es auténtico, murmuraba Sarah, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Cada una de las piezas. La procedencia es perfecta. Son los trajes auténticos. La doctora Chen se centró en los diarios y la correspondencia, fotografiando cada página, con una expresión cada vez más preocupada a medida que leía. Finalmente, llamó a Maya. «Tienes que ver esto», le dijo en voz baja, mostrándole una carta fechada en julio de 1962. Estaba escrita con la letra de Marilyn y no iba dirigida a nadie. «Sé demasiado», decía la carta. «Creen que solo soy una rubia tonta, pero he estado tomando nota de todo. Cada conversación, cada promesa, cada amenaza. Ahora tienen miedo, y con razón. Si me pasa algo, si desaparezco, o tengo un accidente, la gente tiene que saber la verdad. Voy a guardar todo lo importante en un lugar seguro, la casa que nadie conoce. Esta es mi póliza de seguro». Maya sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba en peligro. La doctora Chen asintió con gravedad y se preparó para ello. La pregunta es, ¿qué sabía exactamente? ¿Y a quién temía? Encontraron más cartas, piezas de un rompecabezas que sugerían que Marilyn había estado involucrada en asuntos que iban mucho más allá de Hollywood. Referencias a figuras políticas, a conversaciones que no debería haber escuchado, a secretos que le habían contado en confianza y que luego había grabado. Había estado preparando un caso, reuniendo pruebas, protegiéndose de la única manera que sabía. Al anochecer, lo habían fotografiado y documentado todo. El consenso entre los expertos era unánime. El descubrimiento era auténtico, sin precedentes y valía, como mínimo, $200 millones, posiblemente mucho más, dependiendo de lo que revelaran las imágenes de la película. «Tenemos que hacer esto público pronto», dijo la doctora Chen mientras cerraban la cámara acorazada. «Cuanto más esperemos, más peligroso será. Se filtrará. Siempre es así. Y cuando eso ocurra, necesitarás la protección de la publicidad. Haz que sea imposible que alguien silencie esto». Maya asintió, aunque sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Pensó en la llamada de Blackwood, en cómo le había ofrecido dinero para que desapareciera, en las advertencias del doctor Chen de que gente poderosa no querría que este descubrimiento saliera a la luz. Mientras caminaban hacia sus coches en la luz del atardecer, Maya se fijó en algo. Había un sedán negro aparcado al final de la calle, apenas visible entre los árboles. El mismo sedán que había visto esa mañana cuando llegaron. No se había movido. «Doctor Chen», dijo Maya en voz baja, «nos están vigilando». La historiadora siguió su mirada y apretó la mandíbula. «Súbete al coche. Conduce directamente a casa. No pares en ningún sitio. Yo te seguiré». El corazón de Maya latía con fuerza mientras conducía de vuelta a Los Ángeles, mirando constantemente por el retrovisor. El sedán negro no la seguía, pero eso casi lo empeoraba. Sabían dónde vivía. Probablemente sabían a qué colegio iba Sophie. Esa noche Maya apenas durmió. Se tumbó en la cama escuchando cada ruido, sobresaltándose con cada coche que pasaba afuera. A las 2 de la madrugada se levantó y fue a ver cómo estaba Sophie, observando a su hija dormir plácidamente, ajena a que sus vidas acababan de complicarse mucho y posiblemente de volverse muy peligrosas. Maya había llegado a Malibú desesperada por un milagro financiero. Lo había encontrado, pero los milagros, estaba aprendiendo, siempre tenían un precio, y estaba a punto de descubrir lo alto que podía ser ese precio. La primera amenaza real llegó el miércoles por la mañana. Maya acompañaba a Sophie a la parada del autobús cuando un hombre se les acercó por la acera. Iba bien vestido, tenía unos 40 años y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señorita Rodríguez, ¿podría hablar con usted?»,
Maya instintivamente colocó a Sophie detrás de ella. Estoy con mi hija. Sea lo que quiera venderme, no me interesa, no le quiero vender nada. Le ofrezco mi ayuda. Mis clientes están muy interesados en la propiedad que compró en Malibú. Están dispuestos a ofrecerle $750,000 en efectivo, sin preguntas. Maya se quedó sin aliento. 34 de 1 millón, más dinero del que vería en toda su vida, suficiente para asegurar el futuro de Sophie para siempre. Pero la forma en que se les había acercado, acorralándolas en la calle cerca de su hija, le había puesto los pelos de punta. Sus clientes pueden ponerse en contacto con mi abogado, dijo Maya con firmeza, aunque aún no tenía abogado. No se acerquen a mí ni a mi hija nunca más. Agarró a Sophie de la mano y caminó rápidamente hacia la parada del auto, con el corazón latiéndole con fuerza. El hombre no la siguió, pero ella podía sentir su mirada en su espalda. Cuando miró por encima del hombro, él estaba hablando por teléfono con alguien con urgencia. Después de que el autobús de Sophie se alejara, Maya llamó al doctor Chen con la voz temblorosa. Se me acercaron en la calle, cerca de mi hija. Me ofrecieron 750,000. Están intentando asustarte para que vendas antes de que el descubrimiento se haga público. El doctor Chen dijo, es una táctica. No entres al trapo. He concertado una reunión con el abogado para esta tarde. Vamos a adelantar el calendario. Lo haremos público esta semana. ¿Esta semana? Pero aún no hemos terminado de autenticar todo. Tenemos suficiente. Cuanto más esperemos, más peligroso se vuelve. Ya te están vigilando, se te acercan en público. La próxima vez, puede que no sea una oferta. A Maya se le heló la sangre. ¿Estás diciendo que nos harían daño? El doctor Chen hizo una pausa. Estoy diciendo que hay gente poderosa que ha hecho cosas terribles para proteger sus secretos. Y la caja fuerte de Marilyn contiene secretos que podrían destruir reputaciones, legados, fortunas. Tenemos que adelantarnos a esto. Esa tarde, Meyer se reunió con el doctor Chen y el abogado, un hombre de mirada aguda de unos 50 años llamado David Weinstein, en su oficina del centro. Las vistas dominaban la ciudad, con torres de cristal y acero que se extendían hasta el horizonte, un recordatorio de cuánto dinero y poder había en esta ciudad. Déjeme aclararle su situación, dijo Weinstein, colocando unos documentos sobre su escritorio. Usted es la propietaria legal de los bienes. Sin embargo, el contenido de la caja fuerte se encuentra en una zona gris. Técnicamente, debería haber formado parte del patrimonio de Marilyn Monroe, que se liquidó en 1963. Su principal beneficiario fue su profesor de interpretación, Lee Strasberg. Cuando él falleció en 1982, su viuda heredó todo. Ella acabó subastando la mayoría de las posesiones conocidas de Marilyn. Pero nadie sabía nada de esta caja fuerte, dijo Maya. Exacto, lo que significa que estos objetos nunca se inventariaron, nunca formaron parte de la sucesión. Han estado abandonados durante 61 años según la ley de California. Los bienes abandonados que se encuentran en un local de tu propiedad pasan a ser de tu propiedad, con algunas excepciones. Podemos argumentar que esas excepciones no se aplican en este caso. ¿Ganaremos?, preguntó Maya. Weinstein intercambió una mirada con el doctor Chen. Al final, sí, pero será caro y llevará tiempo. Es casi seguro que los herederos de Strasberg impugnarán su propiedad. Los coleccionistas que compraron artículos que creían que eran originales de Marilyn demandarán por fraude o tergiversación. Los estudios podrían reclamar la propiedad de las imágenes de la película. Va a ser desagradable. ¿Cómo de desagradable? Millones en honorarios legales, años en los tribunales, amenazas de muerte. Probablemente su vida será examinada con lupa. Se cuestionará cada decisión que haya tomado. Y eso si jugamos según las reglas. A Maya le temblaban las manos. ¿Y si no jugamos según las reglas? Entonces desapareces con todo y lo vendes en el mercado negro. Ganas millones, pero pasas el resto de tu vida mirando por encima del hombro. No es recomendable, especialmente con una hija. Maya pensó en Sophie, en sus ojos brillantes y en la confianza que tenía en que su madre la mantendría a salvo. Quiero hacerlo bien, de forma legal y pública. Entonces entraremos en guerra. Weinstein dijo, anunciaremos el descubrimiento en una rueda de prensa. Mostraremos las pruebas suficientes para demostrar que es real, pero nos reservaremos el material más explosivo. Haremos que la gente se compadezca de ti. Una madre soltera que ha hecho un descubrimiento increíble, no una ladrona de tumbas. Controlaremos la narrativa antes de que ellos puedan hacerlo. ¿Cuándo?, preguntó Maya. El viernes, dentro de 2 días. El doctor Chen ha organizado el lugar y los contactos con los medios de comunicación. Tendremos piezas autentificadas en exposición, expertos para verificarlo todo, y tú contarás tu historia. Una vez que sea público, estarás protegida por la luz del sol.
Es mucho más difícil hacerte desaparecer cuando todo el mundo está mirando. Maya asintió lentamente, tratando de controlar el miedo que le subía por el pecho. De acuerdo, hagámoslo. Las siguientes 48 horas pasaron como una exhalación. Mia apenas durmió, preparando su declaración, trabajando con el doctor Chen para seleccionar los artículos que se exhibirían y coordinándose con Weinstein en la estrategia legal. Sophie se quedó con Patricia, que había empezado a sospechar que algo importante estaba pasando, pero no hizo preguntas. El jueves por la noche, Maya regresó a la mansión de Malibú, por última vez antes de la rueda de prensa. Necesitaba recuperar algunos artículos específicos que el doctor Chen había elegido, uno de los diarios de Marilyn, una carta de especial importancia histórica y un único traje. El vestido rosa de los caballeros las prefieren rubias, para demostrar su autenticidad. El doctor Chen quería acompañarla, pero Maya insistió en ir sola. Necesitaba tiempo en la casa, tiempo para pensar, para prepararse para lo que se avecinaba. Había estado tan centrada en sobrevivir, en salvar a Sophie de quedarse sin hogar, que no había procesado del todo lo que había encontrado. Ahora, en vísperas de cambiar su vida para siempre, necesitaba comprenderlo. El sol se ponía cuando Maya llegó a la mansión, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. La casa parecía diferente de alguna manera, menos amenazante, más triste, como una mujer esperando a alguien que nunca volvería a casa. Maya abrió la puerta principal y entró. Los últimos rayos de sol se colaban por las ventanas rotas, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como recuerdos. Caminó lentamente por las habitaciones, pasando la mano por los muebles, las paredes y la barandilla de la gran escalera. En el dormitorio principal, abrió la puerta oculta de la cámara acorazada y bajó las escaleras de caracol. El espacio le parecía diferente ahora que entendía lo que contenía. No solo objetos valiosos, sino el intento desesperado de una mujer por protegerse, por preservar su verdad en caso de que ocurriera lo peor. Y lo peor había sucedido. Marilyn había muerto a los 36 años en circunstancias que seguían siendo controvertidas 61 años después. Y todo esto, su póliza de seguro, había permanecido oculto hasta que una madre soltera desesperada lo había descubierto por casualidad. Maya guardó cuidadosamente los objetos que el doctor Chen había solicitado en un estuche protector. Mientras lo hacía, se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. Detrás de uno de los archivadores, parcialmente oculto en la sombra, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. El haz de luz de su linterna captó el brillo del metal. Su pulso se aceleró. Apartó el archivador. Este rodó sobre unas ruedas claramente diseñadas para ser movido, y reveló la caja fuerte por completo. Era antigua, del tipo con dial de combinación, y en la parte delantera había pegado un pequeño sobre, con una sola palabra escrita en él: verdad. A Maya le temblaban las manos mientras despegaba el sobre. Dentro había un trozo de papel con 3 números: 14, 28, 36. Giró el dial con cuidado. A la derecha hasta el 14, a la izquierda hasta el 28, 36. A la derecha hasta el 36, la cerradura se abrió con un clic. Dentro de la caja fuerte había 3 objetos: una bobina de cinta de audio, una carta en un sobre sellado y una pequeña agenda negra. Maya sacó primero la carta. El sobre estaba dirigido a quien lo encontrara. Lo abrió con cuidado y desplegó las páginas escritas a mano por Marilyn. La carta estaba fechada el 4 de agosto de 1962, el día antes de su muerte. Si estás leyendo esto, comenzaba, entonces es que me ha pasado algo. Espero estar equivocada. Espero estar siendo paranoica y dramática, como siempre dicen que soy, pero no lo creo. Creo que van a matarme y van a hacer que parezca un suicidio o un accidente. Y todo el mundo lo creerá porque solo soy una rubia tonta que no sabe manejar sus pastillas. Pero no soy tonta. He estado escuchando. He estado grabando. Sé lo del dinero, las aventuras, los planes que creían mantener en secreto. Sé quién estaba realmente detrás de las políticas del presidente. Sé que directores de estudios están relacionados con el crimen organizado. Sé que políticos están siendo chantajeados y por quién. He guardado pruebas de todo. La cinta de audio que hay en esta caja fuerte contiene conversaciones que podrían destruir carreras, derrocar gobiernos y enviar a hombres poderosos a la cárcel. La agenda contiene una lista de todas las personas que me confiaron, secretos que no deberían haber compartido. Nunca quise convertirme en una amenaza, solo quería que me quisieran, pero el conocimiento es poder, y yo tengo demasiado de ambos. Voy a guardar esto en mi refugio, un lugar que nadie conoce excepto las personas en las que confío para protegerlo, cuando yo ya no esté. Si muero, quiero que se sepa la verdad, no por venganza sino por justicia, para que el mundo sepa que no fui solo una víctima,
que no fui solo una tragedia. Fui una mujer que luchó de la única manera que sabía. Ten cuidado con esto. Las personas involucradas siguen siendo poderosas, o lo son sus hijos o su legado. No querrán que esto se revele, pero confío en que harás lo correcto. Muéstrale al mundo quién era yo realmente. No el icono, no el símbolo sexual, sino la persona que había debajo y que se esforzaba tanto por ser importante, con la esperanza de que la verdad sobreviva, aunque yo no lo haga. Norma N. Lo había firmado con su nombre de nacimiento, no Marilyn Monroe, sino Norma Jean, la mujer detrás de la máscara. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. Volvió a doblar cuidadosamente la carta y miró la cinta de audio. Lo que fuera que estuviera grabado en ella era lo suficientemente importante como para que Marilyn la hubiera escondido como su último acto. Una prueba que, 61 años después, aún podía destruir a personas poderosas o a sus descendientes. Guardó la carta y la cinta en su estuche protector, junto con los demás objetos. Fotografió la agenda página por página y luego la devolvió a la caja fuerte. Algunas cosas debían revelarse con cuidado, de forma estratégica y con protección legal. Cuando Maya se disponía a salir de la cámara acorazada, oyó algo, un ruido procedente del piso de arriba. Pasos. Se le heló la sangre. Había cerrado la puerta principal con llave. No debería haber nadie en la casa. Apagó la linterna y se quedó completamente quieta en la oscuridad, escuchando. Los pasos se movían por las habitaciones de arriba, deliberados, buscando algo. Más de una persona, al menos dos, tal vez tres. El corazón de Maya latía con fuerza contra sus costillas. Miró alrededor de la cámara acorazada en busca de otra salida. No había ninguna. La única salida era subir por la escalera de caracol y atravesar el armario del dormitorio principal. Estaba atrapada. Los pasos se acercaban. Ahora estaban en el dormitorio principal. Oyó voces, hombres hablando en voz baja. Ha estado aquí recientemente. Fíjate en los patrones del polvo. Comprueba todo. El jefe quiere que se encuentre esa cámara acorazada. Maya contuvo el aliento. Estaban buscando la cámara acorazada. Pero, ¿cómo sabían de su existencia? Había sido muy cuidadosa. Entonces recordó el sedán negro que los había vigilado. Habían estado vigilando la casa. Debían de haberla visto a ella y al equipo del Dr. Chen entrar y salir. Lo habían deducido. Las voces se hicieron más fuertes. Estaban en el armario. Maya se pegó a la pared más alejada de la cámara acorazada, detrás de uno de los percheros, tratando de hacerse invisible. Tenía el teléfono en el bolsillo, pero no se atrevía a moverse para cogerlo. La pared aquí parece diferente, dijo una voz. El yeso es más nuevo. Debe haber algo detrás. Empieza a buscar un mecanismo de apertura. Ella lo encontró. Nosotros también podemos. Maya contuvo la respiración. La caja protectora con la carta y la cinta de Marilyn estaba en el suelo, cerca de las escaleras, claramente visible si abrían la puerta oculta. No podía dejar que la encontraran. Fuera lo que había en esa cinta, Marilyn había muerto protegiéndola. Maya no iba a permitir que la destruyeran ahora. Los oyó golpear la pared, buscando el gatillo. Su mente se aceleró. Quizás tenía unos minutos antes de que lo encontraran. Tenía que esconderse o luchar, y esconderse no serviría de nada si abrían la cámara acorazada. Maya cerró los dedos alrededor de su teléfono. Con cuidado y en silencio, abrió la aplicación de la cámara y comenzó a grabar un vídeo, apuntando hacia las escaleras. Si le pasaba algo, al menos habría pruebas. Entonces tomó una decisión. Agarró la funda protectora y se dirigió en silencio hacia las escaleras. Si abrían la puerta, se abalanzaría sobre ella. La sorpresa era su única ventaja. Pero antes de que pudiera colocarse en posición, sonó su teléfono. El sonido estalló en el silencio como un disparo. Era la escuela de Sophie. A Maya se le heló la sangre. «¡Hay alguien ahí abajo!», gritó una voz desde arriba. «¡La puerta! Encuentren la puerta». Maya oyó un revuelo y luego un clic. El panel oculto comenzó a abrirse. La luz inundó la escalera. Una silueta apareció en lo alto de las escaleras, a contraluz y amenazante. «M. Rodríguez», gritó una voz masculina. Era suave, culta, familiar. «Richard Blackwood, creo que tenemos que hablar». Maya se quedó al pie de las escaleras, apretando la funda protectora contra su pecho, con el teléfono aún grabando en la mano. «Salga de mi casa». «¿Tu casa?». Blackwood se rió entre dientes. «Qué interesante. Verás, mi familia tiene una larga historia con esta propiedad. Mi abuelo fue uno de los fideicomisarios del Sunset Trust. Ayudó a Marilyn a montarlo todo, y cuando ella murió, se aseguró de que todo quedara enterrado. Su último deseo fue que estos secretos permanecieran ocultos. Entonces estaba en el lado equivocado de la historia», dijo Maya, con una voz más firme de lo que se sentía. «Marilyn quería que se supiera la verdad. Tengo su carta. Quería que la gente supiera lo que le había pasado». Blackwood bajó unos escalones. Maya podía verlo más claramente ahora.
Traje caro, ojos fríos y 2 hombres detrás de él, más grandes, claramente matones a sueldo. Esa carta es propiedad de mi familia. Todo lo que hay en esta cámara acorazada lo es. Mi abuelo protegió los secretos de Marilyn durante décadas. No voy a permitir que una madre soltera desconocida con complejo de salvadora destruya su legado. Su legado es proteger a asesinos, Maya replicó. Tu abuelo ayudó a encubrir un asesinato. Ten cuidado con las acusaciones que no puedes probar. Blackwood bajó otro escalón. Esto es lo que va a pasar. Me vas a dar esa maleta. Vas a firmar un acuerdo de confidencialidad y vas a aceptar $1.000.000 a cambio de tu silencio y la escritura de esta propiedad. Si no, las cosas se pondrán muy desagradables para ti y para tu hija Sophie. La mención del nombre de Sophie heló las venas de Maya. No te acerques a ella y coopera. $1.000.000, señora Rodríguez. Piensa en lo que eso podría significar para Sophie. Colegios privados, universidad, un futuro de verdad. Todo lo que tiene que hacer es alejarse de esto. Las manos de Mir se aferraron al maletín. $1.000.000. Era más de lo que jamás había soñado. Suficiente para darle a Sophie todo lo que siempre había deseado para ella. Pero pensó en la carta de Marilyn, en una mujer que sabía que estaba en peligro y había intentado protegerse, que había suplicado a quienquiera que descubriera su verdad, que la compartiera. Pensó en 61 años de mentiras, en una narrativa controlada por hombres poderosos que habían borrado a una mujer incómoda. Pensó en Sophie. Sí, pero no solo en el dinero, sino en qué tipo de mujer quería que fuera su hija cuando creciera. Alguien que defendiera la verdad incluso cuando fuera difícil, o alguien que aceptara el dinero fácil y dejara que la injusticia permaneciera enterrada. No, dijo Maya en voz baja, no voy a venderlo. Esto no es tuyo. Nunca fue tuyo. Marilyn dejó esto para el mundo, no para que tu familia lo ocultara. La expresión de Blackwood se endureció. Asintió a los hombres que tenía detrás. Coged la maleta. Empezaron a bajar las escaleras. Maya retrocedió, con la mente a 1000 por hora. Estaba acorralada, sin salida, pero su teléfono seguía grabando, capturándolo todo. Las amenazas de Blackwood, su admisión de la implicación de su familia, sus hombres avanzando hacia ella. «Estás siendo grabado», dijo Maya, en voz alta, levantando su teléfono. «Todo esto, tus amenazas contra mi hija, tu admisión de que tu familia ayudó a encubrir el asesinato de Marilyn, todo está siendo grabado y subido a la nube. Si me tocas, esto se hará viral». Estaba fanfarroneando sobre la subida a la nube, pero ellos no lo sabían. Los hombres dudaron, mirando a Blackwood, con la mandíbula apretada. «Borra ese vídeo». «No». La voz de Maya estaba ahora tranquila. El miedo se había transformado en furia. Esto era más grande que ella, más grande que Sophie, más grande que el dinero. Se trataba de una mujer que había sido silenciada, de verdades que merecían salir a la luz. «Me voy de aquí. Me vas a dejar pasar y mañana le contaré al mundo entero lo que he descubierto». «No tienes ni idea de con quién estás tratando», siseó Blackwood. «Mi familia tiene conexiones que llegan hasta». «No me importa», interrumpió Maya. «No me importa lo poderoso que seas, lo conectado que estés, cuánto dinero tengas. Marilyn Monroe fue asesinada por lo que sabía, y tú vas a permitirlo porque protege la reputación de tu familia. Soy una madre soltera que ha sido desahuciada, que ha vendido todo lo que tenía, que no tiene nada que perder. No puedes asustarme porque ya he perdido todo lo que importa, excepto a mi hija y mi integridad, y no voy a perderlas». Empezó a subir las escaleras, obligándolos a retroceder. Su corazón latía con fuerza, pero siguió avanzando. Mantuvo la cámara del teléfono apuntando a la cara de Blackwood. «Muévanse». Durante un largo momento, nadie lo oía. La tensión se tensó como un cable. Entonces Blackwood se hizo a un lado, con expresión asesina. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Mia, pasando a su lado con el maletín bien agarrado. «Sí que ha terminado. Estás demasiado acostumbrado a ganar como para reconocer cuándo has perdido». Atravesó el dormitorio principal, cruzó la casa, con las piernas temblorosas, pero con pasos firmes. Esperaba que la agarraran, que la detuvieran, pero no lo hicieron. Quizás la cámara había marcado la diferencia. Quizás no estaban preparados para cometer actos violentos ante una cámara. O quizás la habían subestimado, asumiendo que cedería ante la presión como todos los demás. Maya llegó a su coche, tiró la funda protectora en el asiento del copiloto y cerró las puertas con manos temblorosas. Solo entonces dejó de grabar. Ahora todo su cuerpo temblaba. La adrenalina recorría su sistema. Arrancó el motor y se alejó, mirando constantemente por el espejo retrovisor, medio esperando que la siguieran. No lo hicieron, pero sabía que esto no había terminado. Blackwood tenía razón en eso. La batalla acababa de comenzar. Maya condujo directamente al hotel de la doctora Chen y la llamó por el camino. «Tenemos que adelantar la rueda de prensa a mañana por la mañana.
Saben que estuvieron en la casa. Nos amenazaron a Sophie y a mí. ¿Estás bien? ¿Necesitas llamar a la policía? Lo tengo grabado en video. Todo. Sus amenazas, la implicación de su familia. Pero no confío en la policía. No sé hasta dónde llegan sus conexiones. Tenemos que hacerlo público ahora, antes de que puedan detenernos. La voz de la doctora Chen era tranquila. Haré las llamadas. Reúnete conmigo en mi hotel. Trae todo lo que tengas. No vamos a esperar más. Esa noche trabajaron hasta el amanecer. La doctora Chen se puso en contacto con periodistas en los que confiaba, con reputación de enfrentarse a intereses poderosos. Weinstein preparó documentos legales y órdenes de cese y desistimiento. Maya escribió y reescribió su declaración, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había descubierto y por qué era importante. A las 6:00 de la mañana, agotada y alimentada a base de café y terror, Maya finalmente llamó a Patricia. Necesito que saques a Sophie de la ciudad durante unos días. No me digas a dónde vais. Solo llévala a un lugar seguro, por favor. Patricia, bendita sea, solo hizo una pregunta. ¿Estás en peligro? No lo sé. Quizás. Pero necesito saber que Sophie está a salvo antes de poder hacer lo que tengo que hacer. Considéralo hecho. Ella pensará que es una aventura. A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias. Cuando esto termine, te lo explicaré todo. A las 9:00 de la mañana, estaban instalados en una sala de conferencias del Hotel Four Seasons. Se había invitado a 20 periodistas de los principales medios de comunicación, solo personas que no podían ser compradas ni intimidadas. La seguridad era estricta. Weinstein había contratado guardias privados. El Dr. Chen había traído a 2 expertos en autenticación más para verificar todo ante las cámaras. El vestido rosa colgaba de un maniquí, impresionante, incluso después de 60 años. El diario de Marilyn estaba en una vitrina, abierto en una página significativa, y en una mesa delante, sellados en bolsas de pruebas, estaban la última carta de Marilyn y la cinta de audio. Maya estaba detrás del escenario, vestida con el único traje profesional que tenía, con las manos temblorosas. En una hora, saldría allí y cambiaría su vida para siempre. No habría vuelta atrás, no habría forma de deshacerlo. Sería famosa o infame, celebrada o destruida, dependiendo de cómo reaccionara el mundo. El Dr. Chen apareció a su lado. ¿Cómo lo llevas? Aterrorizada, admitió Maya. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si piensan que miento o que estoy loca? Te creerán porque tenemos pruebas sólidas, documentadas y autenticadas, y porque tu historia es cierta. Las madres solteras asustadas no suelen inventarse elaboradas mentiras sobre el hallazgo de la cámara secreta de Marilyn Monroe. Blackwood luchará contra esto. Su familia y cualquiera que esté involucrado vendrán a por mí. Déjalos. En una hora, todo el mundo sabrá lo que has encontrado. Estarás protegida por la luz del sol y por Maya. El Dr. Chen sonrió. Ya no eres una madre soltera asustada. Eres la mujer que le devolvió la voz a Marilyn Monroe. Eso no es algo que cualquiera pueda silenciar fácilmente. A las 10:00 en punto, Maya subió al escenario para enfrentarse a las cámaras, a las preguntas y al resto de su vida, llevando la verdad de Marilyn Monroe a la luz después de 61 años de oscuridad, dispuesta a luchar por ella sin importar el coste. Los flashes de las cámaras eran cegadores. Maya se paró en el podio, con los micrófonos agrupados frente a ella como flores de metal. 20 periodistas la miraban con la expresión hambrienta de quienes intuían una gran noticia. Sus manos temblaban mientras sostenía su declaración preparada, pero su voz era firme cuando habló. Mi nombre es Maya Rodríguez. Hace 3 semanas me enfrentaba a un desahucio. Soy una madre soltera, una fotógrafa en apuros, alguien a quien pasarías por la calle sin fijarte. Compré una mansión abandonada en Malibú por $11,000, con la esperanza de revenderla y salvar a mi hija de quedarse sin hogar. En cambio, lo que encontré fue el descubrimiento más importante de Hollywood del siglo XXI. Hizo una pausa para que el público asimilara lo que acababa de decir. La sala estaba en completo silencio. Detrás de una pared oculta en el dormitorio principal de esa mansión, descubrí una cámara secreta. Dentro de esa cámara, había objetos que pertenecieron a Marilyn Monroe. No eran réplicas ni homenajes. Los trajes, diarios, fotografías y metrajes cinematográficos reales de sus últimos años. Objetos que habían permanecido guardados bajo llave desde su muerte en 1962. Un murmullo recorrió la multitud. Las manos se alzaron con preguntas. Maya levantó la suya para hacer callar a los presentes. Por favor, déjenme terminar. Este descubrimiento no se trata solo de objetos valiosos. Se trata de la voz de una mujer que fue silenciada. Marilyn Monroe sabía que estaba en peligro. Dejó pruebas, grabaciones y una carta en la que explicaba por qué temía por su vida. Quería que se supiera la verdad. Ma asintió con la cabeza al Dr. Chen,
que se acercó al micrófono. Soy la doctora Elizabeth Chen, historiadora y autenticadora de Marilyn Monroe. He examinado todos los objetos del descubrimiento de la señora Rodríguez. La autenticación es concluyente. Se trata de artículos auténticos que pertenecieron a Marilyn Monroe. Su importancia histórica no puede ser subestimada. Durante las siguientes 2 horas, presentaron su caso. La doctora Chen explicó a los periodistas el proceso de autenticación. Sarah, la experta forense, explicó cómo había verificado los trajes mediante el análisis de los tejidos y los patrones de desgaste. Thomas mostró escaneos digitales de las imágenes de la película que nunca se habían visto públicamente, y Maya leyó extractos de la última carta de Marilyn, con la voz quebrada al compartir las palabras de la actriz. He guardado pruebas de todo, leyó Maya. La cinta de audio que hay en esta caja fuerte contiene conversaciones que podrían destruir carreras, derrocar gobiernos y enviar a hombres poderosos a la cárcel. Nunca quise ser peligrosa, solo quería que me quisieran. La sala estalló. Las preguntas llovieron desde todas las direcciones. ¿Quién más sabía lo de la caja fuerte? ¿Qué había en la cinta de audio? ¿Vendería Mia la colección? ¿Había sospechosos en la muerte de Marilyn? ¿Alguien había intentado impedir que lo hiciera público? Esa última pregunta hizo que Mia se detuviera. Miró directamente a la cámara. Sí, me han amenazado. Me han ofrecido dinero para que guarde silencio. Me han abordado en la calle cerca de mi hija. Las personas poderosas no quieren que se revele esta verdad, pero no voy a dar marcha atrás. Marilyn Monroe confió en que quien encontrara esta caja fuerte haría lo correcto. No la defraudaré. La rueda de prensa terminó después de 3 horas. Mientras los periodistas se apresuraban a escribir sus artículos, Maya se desplomó en una silla entre bastidores, agotada y eufórica. Su teléfono ya estaba a punto de explotar con tantas notificaciones. La noticia se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. La CNN, la BBC, el New York Times, todos los grandes medios la estaban cubriendo. Weinstein se acercó con su teléfono. Ya estamos recibiendo amenazas legales. La sucesión de Stroberg, como era de esperar, pero también 3 bufetes de abogados distintos que representan a clientes anónimos que reclaman la propiedad de varios objetos. Va a ser una lucha. Que luchen, dijo Maya en voz baja. La verdad ya ha salido a la luz. No pueden volver a guardarla bajo llave. Durante las semanas siguientes, la tormenta se intensificó. Las batallas legales fueron encarnizadas. La sucesión de Strasbourg demandó por la propiedad, alegando que todos los objetos de Marilyn Monroe les pertenecían. Los coleccionistas que habían pagado millones por artículos que creían que eran originales de Marilyn demandaron, alegando fraude. Los estudios reclamaron los derechos sobre las imágenes de la película. Los políticos y los descendientes de las personas mencionadas en las grabaciones de Marilyn intentaron bloquear su publicación, alegando motivos de privacidad, pero ocurrió algo inesperado. El público se unió en torno a Meyer. Su historia resonó. Una madre soltera en apuros que lo había arriesgado todo y se había negado a ser silenciada por intereses poderosos. Las donaciones llovieron en un fondo de defensa legal creado por sus seguidores. Historiadores y expertos en Monroe testificaron en su favor. Incluso algunas celebridades se pronunciaron, argumentando que la voz de Marilyn merecía ser escuchada. La atención de los medios fue abrumadora. Maya concedió una entrevista tras otra, siempre llevando la conversación hacia Marilyn, hacia la mujer detrás del icono que había tenido miedo y había sido valiente y que había intentado desesperadamente protegerse. Mostró los diarios, leyó las cartas y dejó que las propias palabras de Marilyn desafiaran la narrativa que la había definido durante 6 décadas. El gran avance se produjo 4 meses después de la rueda de prensa. Un juez dictaminó que, dado que el contenido de la caja fuerte nunca había formado parte del patrimonio testamentario de Marilyn, había estado abandonado durante más de 60 años y había sido descubierto en una propiedad que Mera poseía legalmente, ella tenía derecho a reclamarlo. La familia Stroberg podía apelar, pero la sentencia inicial era clara. Maya se presentó ese día en los escalones del juzgado, con Sophie a su lado por primera vez desde que se conoció la noticia. Su hija tenía ahora 8 años, era mayor, y era más consciente de cómo habían cambiado sus vidas. ¿Se ha acabado, mamá?, preguntó Sophie. La parte legal, en su mayor parte, respondió Maya, apretándole la mano. Pero el trabajo importante no ha hecho más que empezar. Porque en algún momento durante esos meses de lucha, Maya se había dado cuenta de algo. No quería vender la colección de Marilyn al mejor postor. No quería que esos objetos acabaran dispersos entre coleccionistas privados que los volverían a encerrar bajo llave. Marilyn había escondido esas cosas para protegerse, pero quería que se revelara la verdad. Maya tenía que honrar ese deseo. Con la ayuda de Weinstein, creó la Marilyn Monroe Legacy Foundation, una organización sin ánimo de lucro
dedicada a preservar y compartir la auténtica historia de Marilyn. Todos los objetos del almacén serían catalogados, estudiados y finalmente expuestos al público. La fundación financiaría becas para mujeres jóvenes que quisieran dedicarse al cine y la fotografía, los campos creativos que Marilyn había amado. Apoyaría iniciativas de salud mental y defendería a las víctimas de explotación en el mundo de la junta directiva de la fundación incluía al Dr. Chen, varios historiadores de Monroe, supervivientes de abusos y defensores de la salud mental. Maya insistió en una cosa más, que Sophie, cuando fuera mayor, tuviera un puesto en la junta. Este era también el legado de su hija. La prueba de que asumir riesgos por las razones correctas podía cambiar vidas, pero primero necesitaban un lugar donde albergar la colección. La mansión de Malibú era la opción obvia. Necesitaba una restauración, un trabajo importante para recuperarla tras 6 décadas de abandono. Pero era el espacio de Marilyn, su refugio, y transformarlo en un museo parecía lo correcto. Maya se volcó en el proyecto. Contrató a arquitectos especializados en conservación histórica. Trabajó con diseñadores de museos para crear espacios que honraran la memoria de Marilyn y, al mismo tiempo, educaran a los visitantes sobre su vida real, no sobre los mitos. El dormitorio principal, donde se había escondido la cámara acorazada, permanecería intacto. La puerta oculta se reveló para que los visitantes pudieran ver exactamente cómo Marilyn había protegido su verdad. La restauración duró 18 meses. Maya estuvo allí casi todos los días trabajando junto a los contratistas, tomando decisiones sobre los colores de la pintura y la iluminación, y sobre cómo exhibir los trajes. Sophie solía acompañarla después del colegio para hacer los deberes en lo que se convertiría en el centro educativo de la fundación. Una tarde, mientras los trabajadores instalaban vitrinas climatizadas en lo que había sido el salón de Marilyn, Sophie tiró de la manga de Mia. «Mamá, ¿quién era realmente Marilyn Monroe? No la famosa, sino la persona real». Maya se sentó en el suelo polvoriento y sentó a Sophie en su regazo. Era alguien que trabajó muy duro para convertirse en lo que creía que el mundo quería. Pero bajo todo eso, estaba asustada y sola, tratando de descubrir quién era realmente. Cometió errores, confió en las personas equivocadas y sufrió mucho. Pero también era inteligente, divertida y amable. Leía libros, escribía poesía, quería que la tomaran en serio. «Como tú», dijo Sophie simplemente. A Maya se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir? Trabajaste muy duro, tenías miedo, pero no te rendiste e hiciste que la gente te escuchara, tal y como ella quería». Maya abrazó a su hija, respirando el aroma de su champú de fresa, abrumada por lo mucho que había cambiado en menos de 2 años. De los avisos de desahucio a esto, de la desesperación al propósito, de ser invisible a ser alguien que había dado voz a una de las mujeres más famosas de la historia. El Museo y Fundación Marilyn Monroe Legacy abrió oficialmente sus puertas el 5 de agosto, 2 años después del descubrimiento de Mir, en el aniversario de la muerte de Marilyn. La fecha fue elegida intencionadamente para transformar un día trágico en uno de celebración y verdad. Más de 3,000 personas asistieron a la inauguración. Famosos, historiadores, periodistas, fans de Monroe y gente corriente que había seguido la historia de Mir hicieron cola para entrar en la mansión restaurada. La cobertura mediática fue masiva. Todas las cadenas importantes se hicieron eco de la noticia. El equipo de documentalistas que había estado filmando el viaje de Mia durante el último año lo capturó todo. Maya se encontraba en el vestíbulo de entrada, el mismo espacio en el que había entrado por primera vez en la oscuridad, con solo una linterna y desesperación, ahora lleno de luz, gente y posibilidades. Sophie estaba a su lado con un vestido nuevo, luciendo madura y orgullosa. La doctora Chen estaba cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Weinstein hablaba con los periodistas, explicando la misión de la fundación. Las exposiciones eran impresionantes. El vestido blanco de metro, de la tentación, vive arriba, colgaba en una vitrina con temperatura controlada, iluminado por foco. Los diarios de Marilyn se exhibían por turnos. Las páginas se cambiaban cada mes para que los visitantes pudieran leer sus pensamientos reales. Las fotografías de su colección privada mostraban a una mujer relajada, auténtica, a menudo sin maquillaje, simplemente humana. Pero la exposición más impactante estaba en el dormitorio principal. Maya había insistido en ello. La habitación se conservaba prácticamente tal y como había sido, con el tocador de Marilyn, sus joyas y las vistas al océano. Y en la pared, con la letra de Marilyn, ampliada y enmarcada, había una cita de uno de sus diarios. «No me interesa ser rubia, me interesa ser un ser humano». La puerta oculta de la cámara acorazada estaba abierta. Los visitantes podían bajar por la escalera de caracol y ver dónde Marilyn había guardado su verdad, aunque el contenido real se exhibía ahora de forma segura en todo el museo.
Al pie de las escaleras, sobre un pedestal, se encontraba la última carta de Marilyn, bajo un cristal. Los visitantes la leían en silencio, y muchos se marchaban llorando. La cinta de audio de la caja fuerte, la que Marilyn había llamado su póliza de seguro, permanecía sellada a la espera de los litigios judiciales en curso. Contenía conversaciones entre Marilyn y poderosas figuras políticas, debates sobre asuntos y políticas y secretos. Varias familias habían presentado demandas para impedir su divulgación, alegando derechos de privacidad. Meyer no luchó demasiado. Algunas verdades necesitaban tiempo. La cinta se conservó, se catalogó y, finalmente, se escucharía cuando fuera el momento adecuado. Pero el museo reveló lo suficiente como para cambiar fundamentalmente el legado de Marilyn. Los diarios mostraban su inteligencia, sus listas de lectura llenas de Dostoyevsky y Hemingway. La correspondencia mostraba su habilidad para los negocios, negociando contratos y luchando por el control creativo. Las fotografías mostraban sus amistades, su preocupación por los demás, su vida más allá de los focos. Una exposición que sorprendió a todos estaba dedicada a la labor humanitaria de Marilyn, algo que había quedado prácticamente borrado de la memoria pública. Meyer había encontrado registros en la cámara acorazada de las donaciones que Marilyn había hecho. Miles de dólares a organizaciones benéficas para niños, orfanatos y organizaciones de apoyo a los enfermos mentales. Cartas de personas a las que había ayudado agradeciéndole por cambiar sus vidas. Pruebas de que, bajo la glamurosa fachada, había alguien que se preocupaba genuinamente por el sufrimiento y trataba de aliviarlo. Ella dio mucho, dijo el doctor Chen durante el discurso de apertura, y pidió muy poco a cambio, solo ser vista como un ser humano completo. Este museo finalmente le da ese reconocimiento. En los meses posteriores a la inauguración, el museo se convirtió en un lugar de peregrinación. Más de 500,000 de personas lo visitaron durante el primer año. Grupos escolares acudieron para participar en programas educativos sobre alfabetización mediática, la cosificación de la mujer y la concienciación sobre la salud mental. Los estudiantes de cine estudiaron el enfoque de Marilyn sobre el desarrollo de los personajes. Las jóvenes actrices encontraron inspiración en su determinación por ser tomadas en serio. La fundación prosperó. Las donaciones superaron las expectativas. Establecieron 5 becas anuales para jóvenes mujeres en el cine. Financiaron una línea telefónica de emergencia para los trabajadores de la industria del entretenimiento que se enfrentaban a la explotación. Se asociaron con organizaciones de salud mental para reducir el estigma en torno a la depresión y la ansiedad. Maya se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación, un papel que nunca había imaginado para sí misma. Contrató personal, gestionó presupuestos, dio discursos en universidades y conferencias. Fue entrevistada por importantes publicaciones, apareció en la televisión nacional y testificó ante un comité del Congreso sobre la explotación en el mundo del entretenimiento. Pero nunca olvidó dónde había empezado. Una vez al mes, impartía un taller gratuito de fotografía para artistas en apuros y estudiantes con bajos ingresos. Era mentora de madres solteras que intentaban montar un negocio. Hacía donaciones a programas de prevención de desahucios, recordando el terror que le había causado aquel aviso en su puerta. Sophie floreció en su nueva vida. Se habían mudado a una cómoda casa en Santa Mónica. Nada extravagante, solo estable y segura. Sophie asistía a un buen colegio, tenía amigos, tomaba clases de ballet, pero lo más importante era que había aprendido lecciones sobre el coraje y la integridad que ninguna clase podía enseñar. Una tarde, 3 años después del descubrimiento, Maya y Sophie se sentaron en la playa, debajo del museo, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras. La mansión se alzaba detrás de ellas en el acantilado, con sus luces brillando cálidamente contra el crepúsculo. ¿Alguna vez has deseado haber cogido el dinero y haberte marchado?, preguntó Sophie. Ahora tenía 11 años. Era reflexiva y perspicaz. Maya consideró la pregunta. A veces, cuando las cosas se ponían realmente difíciles, cuando se acumulaban las demandas y las amenazas se volvían aterradoras, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero entonces recordaba por qué lo había hecho. No por dinero, ni por fama, sino porque alguien tenía que hablar por una mujer que ya no podía hablar por sí misma. «Le diste una voz», dijo Sophie. «No, cariño. Solo ayudé a la gente a escuchar la voz que ella siempre había tenido. Eso es diferente». Se sentaron en un cómodo silencio, con las olas rompiendo en la arena. Entonces Sophie dijo, «Cuando sea mayor, quiero ayudar a la gente como tú lo hiciste. Encontrar las historias que nadie cuenta y asegurarme de que se escuchen». A Maya se le llenaron los ojos de lágrimas. «Puedes hacer lo que quieras, Sophie. Para eso servía todo esto».
para que creciera sabiendo que una sola persona, incluso alguien asustado, arruinado y desesperado, puede marcar la diferencia si está dispuesto a luchar por lo que es justo. La fundación siguió creciendo. Para el 5º aniversario de la inauguración del museo, se habían expandido a la propiedad vecina, creando más espacio para galerías y una biblioteca de investigación. Académicos de todo el mundo acudían a estudiar la colección. Los documentos de Marilyn revelaron nuevos descubrimientos, como sus amistades con intelectuales, su interés por la política y sus dificultades con el sistema de los estudios. Los documentales y libros sobre el descubrimiento ganaron premios. La historia de Maya inspiró a toda una generación de mujeres a arriesgarse, a plantar cara al poder y a negarse a ser silenciadas. Maya recibía a diario cartas de personas que habían visitado el museo y habían encontrado en la historia de Marilyn el valor para afrontar sus propios retos, pero el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. El estudio de actores, donde Marilyn había estudiado y se había sentido más ella misma, creó el premio Marilyn Monroe a la autenticidad en la interpretación, que se otorga anualmente a un actor que haya aportado verdad y vulnerabilidad a su trabajo. La primera galardonada dedicó su discurso de aceptación a Maya. Marilyn Monroe pasó su vida luchando por ser vista como algo más que un símbolo. La actriz dijo que Maya Rodríguez pasó años luchando para asegurarse de que finalmente lo fuera. Este premio existe porque una mujer se negó a dejar que la verdad de otra mujer quedara enterrada. Ese es el tipo de valentía al que todos deberíamos aspirar. Maya observaba desde el público, cogida de la mano de Sophie, abrumada. Ella había iniciado este viaje, desesperada por salvar a su hija de la indigencia. Ella lo había terminado, cambiando la forma en que el mundo recordaba a una de sus figuras más emblemáticas. Las batallas legales finalmente se resolvieron. La sucesión Stroberg llegó a un acuerdo, concediéndoles un porcentaje de ciertos ingresos a cambio de retirar todas las reclamaciones. Los coleccionistas que habían comprado artículos falsos de Marilyn demandaron a las casas de subastas que los vendieron, no a Mir. Los estudios negociaron los derechos de las imágenes de la película, acordando conservarlas y finalmente publicarlas a través de la fundación. La cinta de audio permaneció sellada, aunque Mia la había escuchado una vez con Weinstein y el Dr. Chen. Los tres se sentaron en su sala de conferencias mientras la voz de Marilyn, vibrante y nerviosa, discutía asuntos de Estado con hombres poderosos que la habían subestimado. El contenido era explosivo, confirmaba rumores y revelaba otros nuevos. Con el tiempo, se haría público, pero algunas verdades necesitaban el paso del tiempo antes de poder ser escuchadas sin destruir a personas inocentes. En lo que habría sido el 97, Candy Party, cumpleaños de Marilyn, la fundación organizó un evento especial. Presentaron una nueva exposición con objetos recientemente descubiertos en los archivadores de la cámara acorazada, cartas que Marilyn había escrito pero nunca enviado, en las que expresaba sus esperanzas para el futuro, sus sueños de dirigir películas y sus planes de crear una escuela de interpretación para jóvenes desfavorecidos. Maya se situó ante la multitud reunida para la inauguración. Sophie, ahora con 13 años y muy segura de sí misma, estaba a su lado. Marilyn Monroe no era solo una actriz, un símbolo sexual o una tragedia, comenzó Maya. Era una mujer con sueños que iban mucho más allá de su propio éxito. Quería ayudar a otros a crear oportunidades para utilizar su influencia para el bien. La fundación continúa con esa misión. Cada beca que concedemos, cada programa que financiamos, cada joven artista al que asesoramos, estamos haciendo el trabajo que Marilyn nunca tuvo la oportunidad de hacer. Después de la ceremonia, una anciana se acercó a Maya, apoyándose en un bastón, con los ojos brillantes detrás de unas gruesas gafas. Señora Rodríguez, me gustaría hablar con usted en privado. Entraron en la oficina de Maya, una pequeña habitación con vistas al océano. La mujer se dejó caer en una silla con un suave gemido. Me llamo Ruth Carmichael. Fui la peluquera de Marilyn durante el último año de su vida. Ahora tengo 91 años y he guardado un secreto durante 61 años porque tenía miedo. Pero después de ver lo que ha hecho, cómo ha luchado por ella, creo que ha llegado el momento. El pulso de Maya se aceleró. ¿Qué secreto? Ruth abrió su bolso y sacó un pequeño sobre amarillento por el paso del tiempo. El día antes de morir, Marilyn me dio esto y me dijo que lo guardara bien, que solo lo compartiera si estaba segura de que la persona haría honor a su memoria. He esperado toda mi vida para encontrar a esa persona. Eres tú. Dentro del sobre había una fotografía. Marilyn vestida de manera informal con pantalones y un suéter, sentada en la playa debajo de esta misma casa. Pero no estaba sola. Una niña pequeña de cabello oscuro, de unos 4 años, estaba sentada a su lado, y ambas reían por algo que estaba fuera del encuadre de la cámara. Maya contuvo el aliento. ¿Quién es la niña? Su hija,
dijo Ruth en voz baja. No mucha gente lo sabía. El estudio la obligó a dar a la niña en adopción cuando tenía 18 años, antes de ser famosa, pero nunca lo olvidó. Apoyó económicamente a la niña a través de un fideicomiso al que acudía de forma anónima cuando podía, siempre en secreto. Esta foto fue tomada una semana antes de su muerte. Tenía pensado hacer público que era su hija y ayudar a otras mujeres que se habían visto obligadas a dar a sus hijos en adopción, pero murió antes de poder hacerlo. ¿Lo sabe la hija?, susurró Maya. Ahora tiene 74 años. Sabe que Marilyn era su madre, pero nunca lo ha dicho públicamente. La vergüenza, el estigma de entonces, la silenciaron igual que silenciaron a Marilyn. Pero tal vez si te acercaras a ella, si le mostraras lo que has construido aquí, podría estar dispuesta a contar su historia. Maya se quedó mirando la fotografía, el rostro de Marilyn lleno de alegría y amor, la hija secreta, que representaba tanto su dolor más profundo como su mayor amor. ¿Tienes su información de contacto? Ruth sacó un trozo de papel. He mantenido el contacto a lo largo de los años. Se llama Elizabeth. Es profesora jubilada. Vive tranquilamente en Oregón. La llamé antes de venir aquí. Le hablé de ti. Está dispuesta a hablar. 3 meses después, Elizabeth vino al museo. Era una mujer menuda, con los ojos de Marilyn y una dignidad tranquila. Maya se reunió con ella en privado antes del anuncio público, dándole espacio para procesar el ver las pertenencias de su madre, leer sus pensamientos privados, comprender a la mujer a la que apenas había conocido. Se sentaron en el dormitorio principal, Elizabeth sosteniendo uno de los diarios de Marilyn, con lágrimas corriendo por su rostro. Escribió sobre mí, susurró. Mira aquí. Pienso en mi niña todos los días. Me pregunto si es feliz, si sabe que quería quedarme con ella, si alguna vez me perdonará. Pensaba que me había olvidado. Nunca te olvidó, dijo Maya con delicadeza. Y ahora el mundo lo sabrá. No solo sobre ti, sino sobre el sistema que obligaba a las mujeres a elegir entre la maternidad y la carrera profesional, entre la familia y los sueños. Tu historia es parte de su legado. La decisión de Elizabeth de hacer pública su historia transformó una vez más la misión del museo. Crearon una exposición sobre las adopciones forzadas, sobre la vergüenza que la sociedad imponía a las madres solteras, sobre las miles de mujeres que habían perdido a sus hijos por el estigma y el juicio de la sociedad. Elizabeth donó su propia colección de objetos que Marilyn le había enviado de forma anónima a lo largo de los años. Tarjetas de cumpleaños, firmadas solo con iniciales, fotografías, cartas en las que expresaba un amor que la remitente no podía reivindicar públicamente. La historia fue noticia internacional. Elizabeth y Mia aparecieron juntas en los principales programas de noticias, hablando no solo de la hija oculta de Marilyn, sino también de cuestiones más amplias como la autonomía de las mujeres, la libertad de elección y el precio de la fama. La fundación creó un nuevo programa de apoyo a las madres separadas de sus hijos que luchaban por la reforma de la adopción y la reunificación familiar. Maya se encontraba en la terraza del museo una tarde, 10 años después de su desesperada puja en la subasta, contemplando la puesta de sol con Sophie, que ahora tenía 18 años, y se preparaba para empezar la universidad, con una beca completa para estudiar realización de documentales. Elizabeth también estaba allí, ya que se había convertido casi en parte de la familia, junto con el doctor Chen y la junta directiva de la fundación. Lo cambiaste todo, ¿sabes?, le dijo Elizabeth en voz baja a Ma. No solo para mí o para la memoria de mi madre, sino para todos los que visitan este lugar y ven que la verdad importa, que el valor de una persona puede extenderse y llegar a miles. Maya negó con la cabeza. Yo solo abrí una puerta. Marilyn hizo la parte difícil, viviendo todo eso y teniendo la previsión de conservar las pruebas. Ella es la heroína de esta historia. Las dos sois heroínas, dijo Sophie, apretando la mano de su madre. Ella luchó por dejar la verdad. Tú luchaste por compartirla. Son 2 actos de valentía, no uno. El museo se había convertido en algo más de lo que Maya jamás había imaginado. Era un lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración, un centro de investigación para estudiosos de la historia de Hollywood, un centro educativo que enseñaba alfabetización mediática y derechos de la mujer. Lo más importante, un monumento a una mujer que se había negado a dejar que el miedo la silenciara, incluso en la muerte. La dotación de la fundación había crecido hasta superar los $50 millones gracias a donaciones, inversiones cuidadosas y los ingresos procedentes de la gestión responsable de los derechos de imagen de Marilyn. Habían financiado cientos de becas, apoyado docenas de programas de intervención en crisis y ayudado a cambiar las leyes sobre la explotación en el mundo del entretenimiento. Pero para Maya, el mayor éxito no se medía en dólares, visitantes o recompensas. Se medía en las cartas que recibía de mujeres jóvenes
que habían visitado el museo y habían encontrado el valor para perseguir sus sueños, de supervivientes de abusos que habían visto la historia de Marilyn y se sentían menos solas, de madres que habían sido separadas de sus hijos y habían encontrado apoyo a través de los programas de la fundación. Una carta en particular la conmovió hasta las lágrimas. Era de una chica de 19 años que había estado contemplando el suicidio, sumida en la depresión y sintiéndose inútil. Había visitado el museo por impulso, había leído los diarios de Marilyn sobre sus propias luchas con la salud mental y se había dado cuenta de que no estaba sola. Había llamado a la línea de crisis financiada por la fundación, había recibido ayuda, había sobrevivido. Tu valentía para compartir la verdad de Marilyn me salvó la vida, concluía la carta. Porque te negaste a permanecer en silencio, aprendí que yo tampoco tengo que hacerlo. Gracias por mostrarme que luchar no significa fracasar y que incluso las cosas rotas pueden volver a ser hermosas. Maya enmarcó esa carta y la colgó en su oficina, como recordatorio de por qué todas las luchas, todas las amenazas, todo el miedo habían valido la pena. Mientras el sol se ponía en la celebración del 10º aniversario, bañando la mansión con una luz dorada, Maya reflexionó sobre el viaje. Había llegado aquí arruinada, desesperada e invisible. Lo había apostado todo por una casa abandonada y había descubierto algo más que un tesoro. Había encontrado un propósito. Marilyn Monroe había sido silenciada por la muerte, pero no derrotada por ella. Había dejado atrás su verdad, confiando en que algún día alguien sería lo suficientemente valiente como para compartirla. Y Maya, una madre soltera en apuros que no tenía nada que perder, se había convertido en esa persona. La mansión en el acantilado ya no estaba abandonada ni maldita, estaba llena de vida, con visitantes, historias y verdad. La mujer que había muerto aquí sola en 1962 finalmente había hecho oír su voz, había contado su historia y había sido reconocida su humanidad. Y la mujer que había comprado la casa por $11,000 había aprendido la lección más importante de que el valor no consistía en no tener miedo, consistía en estar aterrorizada y aún así hacer lo correcto. Se trataba de que una persona decidiera que la verdad importaba más que la seguridad, que la justicia importaba más que el dinero, que algunos legados merecían la pena luchar por ello. Maya Rodríguez había salvado más que la memoria de Marilyn. Se había salvado a sí misma y había demostrado a su hija y a innumerables personas que la transformación era posible, que existían segundas oportunidades y que, a veces, las apuestas más desesperadas conducían a las victorias más extraordinarias. Porque cualquiera puede cambiar su vida si está dispuesto a arriesgarlo todo por algo más grande que él mismo. Cualquiera puede encontrar su voz si es lo suficientemente valiente como para decir la verdad al poder. Y cualquiera puede honrar un legado si está lo suficientemente decidido a luchar por él. Fin. A continuación, te esperan otras 2 historias impactantes. Haz clic para seguir descubriendo la verdad con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que el coraje puede cambiarlo todo y que algunas historias merecen la pena luchar por ellas, sin importar lo que cueste.